Ser podcast. En la cadena SER, El Larguero. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, las 11:30, las 10:30 en Canarias. Bienvenidos al Larguero. Un saludo de Antón Meana en nombre de todo el equipo de deportes que les acompaña en este último domingo de 2025 y un domingo sin liga. Y tampoco pasa nada. Si están ustedes tranquilos, que sepan que esto puede pasar más veces. Que no hace falta que tengamos partidos todos los días. Y no lo decimos por trabajar, que estamos aquí, estamos trabajando, nos gusta la radio, y no pasa nada porque un fin de semana los equipos descansen, porque estemos unos días sin pensar en el siguiente partido, en el siguiente encuentro, en una reacción, en una posible expulsión, en una destitución, en un cese. No pasa nada. Estamos unos días pensando en otros temas, leyendo, trabajando, viajando, cenando con la familia, comiendo con los amigos, recuperándonos de algún tipo de enfermedad, de una lesión, jugando con los más pequeños de la casa, que no es obligatorio que haya siempre fútbol. En Inglaterra hemos tenido partidos, en Italia hemos tenido partidos, en la Copa África hemos tenido partidos, nos gusta el fútbol, repito, pero que también se agradece esta ventana de oxígeno, sin tanto encuentro en directo, sin tanto ruido permanente y pudiendo abrir la ventana para escuchar otro tipo de historias, aunque hemos tenido deporte y de hecho abrimos con deporte porque ha habido jornada importante en la Liga ACB de baloncesto, 4 partidos y 4 victorias de postín. Ha terminado hace nada en la calle Goya aquí en Madrid el Real Madrid Unicaja con victoria para el equipo de Escariolo. Está con protagonista Marta Caras. Hola Marta, ¿qué tal? Buenas noches. Antón? Muy buenas. La 11ª victoria del Real Madrid en 12 jornadas en la ACB y eso que han tenido que remar y bastante. Mario Gezoña, muy buenas. Hola. Habéis tenido que remar para conseguir la victoria, ¿eh? Bueno, como siempre, luchar sí que no nos ha ido bien en la primera parte, que estaban metiendo todo. No creo que hemos estado tan mal en la defensa, pero sí que había errores y, por supuesto, han tenido un acierto enorme y se han ido en el marcador y parecía que va a la mierda. No. Pero bueno, como digo, siempre sabemos jugar este tipo de partidos, no nos entra en la cabeza las malas rachas, la negatividad y claro, hemos entrado aquí con cabeza muy bien puesta, hemos hablado las cosas que hay que mejorar y salimos ahí para ganar y hemos ganado. Mario, una cosa que me parece muy difícil es verse 14 puntos abajo en el marcador y darle la vuelta, me parece muy difícil. Sí, pero por eso te expliqué, no creo que ha pasado algo grave que hemos estado haciendo muy mal. Creo que te han tenido un acierto enorme y tienes que vivir con esto, porque si te hundes porque otro equipo tiene muy buena racha, vas a perder de 20 y no hay ninguna solución. Así peleas, luchas, intentas ver aquí cosas en el vídeo que hemos estado haciendo mal, recuperar y minimizar errores y intentar ganar. Y es verdad que en la primera parte no habéis hecho nada extremadamente mal, pero 54 puntos encajados en la primera parte, pero 24 solo en la segunda. Ya, bien, han entrado en el partido muy bien, muy acertados, con algunos tiros que han metido muy bien, ¿no? Han entrado muy bien, pero claro, como te dije, aquí hay gente que sabe jugar ese tipo de jugadores, que no se va nunca del partido y por eso ganamos al final. Pues Mario, a descansar, que vienen unos partidos intensos en los próximos días. Ya, gracias. Gracias a Mario Gezoña, 91-82 ha conseguido la victoria el Real Madrid en un partido, pues que ya te digo, Antón, que han tenido que sudar, que han tenido que trabajar, que han tenido que remar, que ha cambiado radicalmente de la primera parte a la segunda para terminar consiguiendo esta 11ª victoria en 12 jornadas para mantenerse como líderes en solitarios de la ACB. Gracias Marta y feliz año. También hemos tenido victoria sufrida del Barça en Bilbao. Iván Martín, ¿qué tal? Buenas noches. Antón, canalla, ¿qué tal? Gabón, buenas noches, ¿cómo estás? Ha tenido que ser el Barcelona quien haya acabado con la racha plena de victorias en ACB que Bilbao Basket tenía hasta hoy. 5 equipos habían pasado por el Bilbao Arena, Burgos, Andorra, Zaragoza, Gran Canaria y Lleida, y los 5 habían caído. El Barcelona remontando
con casi susto en los minutos finales y con un estelar Billy Hernán Gómez, 29 de valoración, 19 puntos, se ha llevado el triunfo 66-71. Xavi Pascual, a pesar de la victoria... Un partido que nos faltó un poquito de todo, excepto las ganas de ganar, que eso sí que las tuvimos. En Bilbao Basket, Bagayoko con 20 de valoración, 14 puntos, ha sido el más destacado. Se complica la Copa para los bilbaínos, afianza el proyecto Pascual para los blaugranas. El martes Euroliga ante Mona con el Palau, el viernes Liga CB en el Bilbao en ante Valencia. Próximos partidos para Barcelona y Bilbao Basket. Gracias Iván Martín, que vale para todo, para el fútbol, para el baloncesto, para lo que le pongan delante del micrófono. Ha ganado Valencia Basket en el Roig Arena ante Andorra. Carlos Martínez, buenas noches. Hola Antón, buenas noches. Estoy con Branco Badio, con Papi, con el jugador de Valencia Basket más destacado en la victoria de hoy del equipo Taroncha contra Morabanc Andorra por 84-79. Un partido que se ha ganado quizá desde la defensa en el tercer cuarto, porque Andorra le ha puesto las cosas muy difíciles a Valencia Basket. ¿Verdad que sí, Papi? Sí, totalmente de acuerdo. Era un partido muy difícil, sobre todo empezando no podíamos meter un tiro desde fuera. Así que tuvimos que defender muy bien en el tercer cuarto y seguir con confianza tirando desde fuera, y gracias a ellos pudimos ganar ese partido. Estáis a un nivel tan alto que aunque en el tercer cuarto se hayan puesto 17 arriba, porque han llegado ahí ganando de 17, los que estamos en el Roig Arena pensamos en cualquier momento Valencia Basket lo puede remontar, y es lo que habéis hecho, lo habéis remontado bien. Nosotros también en el equipo, en el vestuario, nosotros en los jugadores lo queríamos también, en plan, nosotros tenemos en la cabeza que vamos a competir todos los 40 minutos, da igual que estemos más 15 o menos 15, da igual el resultado, vamos a competir siempre. De todas las acciones buenas que has tenido durante el partido, a mí la que más me ha gustado, creo que a ti también, el gorro que le has puesto a Shannon Evans. ¿A que sí? Bueno, a lo mejor, no sé. Shannon, ¿sabes? Es mi amigo, así que no sé. No le digamos que eso, pero ya sabemos nosotros. Oye, ha dicho Pedro Martínez en la rueda de prensa, hablando de ti, que está muy contento de acompañarte todos estos años en tu crecimiento, que se siente muy orgulloso de eso, del acompañamiento que está teniendo contigo en tu crecimiento, porque cada vez estás creciendo más. No sé dónde está tu techo. Bueno, a seguir creciendo poco a poco, ¿no? Día tras día, y yo tengo un agradecimiento muy grande por él, así que a seguir creciendo, yo confío en él. Enhorabuena, Papi, por el partido y por toda la temporada que estás haciendo. Muchísimas gracias. Branco Badio, uno de los jugadores más destacados de Valencia Basket en el partido de hoy y en toda la temporada, que está siendo espectacular, tanto en la Liga CB como en la Euroliga. Y como dices, Carlos, muchas gracias, remontando, que se puso por delante Andorra, parecía que se le complicaba la vida al equipo de Valencia y finalmente ganaron. Y la sorpresa para mí de la jornada es la derrota de Tenerife en su cancha, la victoria de Gran Canaria en Tenerife. Manoj Daswani, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas, Antón. Fiesta del baloncesto de Canarias esta mañana en el Santiago Martín, con victoria contra todo pronóstico del conjunto visitante y del equipo que peor llegaba en la clasificación, el Dream Blanc Gran Canaria, que se ha impuesto 70-71 a la Laguna Tenerife en un encuentro marcado por las muchas imprecisiones, por los muchos fallos y por los nervios. Fíjate que al término del primer periodo ganaba el conjunto local por solo 4 puntos en un marcador propio de un partido de infantiles, 13-9. Al final, pues ha mejorado la cosa en el aspecto anotador y se ha impuesto, insisto, el Gran Canaria por tan solo 1 punto. En un encuentro marcado por la sana rivalidad entre ambas aficiones, entre ambos equipos, en el que se ha interpretado el himno de Canarias al descanso, un momento muy entrañable, y es que lejos de la rivalidad muy distinta que hay en otros derbis, en otros deportes, sigue siendo sana la relación entre los dos representativos canarios en la Liga Andesa. Esta mañana ganó el Gran Canaria. Perdona, Manoj, muchas gracias y feliz año. Con esto ponemos el punto y final a la jornada de la Liga CB de hoy. 4 partidos además importantes, y luego te contamos lo que ha pasado en el fútbol en 3 puntos clave del planeta, en la Copa África, en la Premier y en Italia. Pero mañana entrena el Barça, mañana entrena el Madrid, y por tanto ponemos sobre la mesa cómo está el equipo de Hansi Flick y cómo está el equipo de Xabi Alonso. Javier Raez, buenas noches. ¿Qué tal, Antón? Buenas noches. Héctor González, buenas noches. Hola, Antón, buenas noches. Mañana por la tarde entrena el equipo. ¿Con qué aire? ¿Cómo llega el Madrid después de esta semana de vacaciones, Javi? Bueno, yo creo que llega con otro aire después de ganar al Sevilla con dificultades, porque es verdad que el Sevilla se lo complicó en la primera parte, pero solventó el match ball Xabi Alonso. Y yo creo que el club está más tranquilo de lo que el entorno dice. Yo creo que en el Madrid se respira una cierta incertidumbre porque no se han conseguido los objetivos. Los títulos llegan en primavera y llegan en verano, pero es verdad que el equipo de Xabi Alonso no ha conseguido lo que esperaba el personal, es decir, que jugara bien al fútbol. Eso no lo ha conseguido, pero no noto yo en el club ese nerviosismo que sí noto en el entorno, en torno a la figura de Xabi Alonso, que hasta la fecha el Bernabéu nunca silbó. Ha superado 3 match ball
que realmente eran importantes, porque lo comentaste durante el último tramo de la temporada hace una semana en diciembre, que puede que no hubiera perdido el puesto si perdía en Talavera o si perdía con el Sevilla o si caía la jornada anterior, pero realmente eran partidos en los que él iba con la soga al cuello y sacó los 3, y eso le da el suficiente crédito para empezar a entrenar y para, si le gana el Betis, a lo mejor no viajar tan exigido a Arabia como pensamos desde fuera. Y ha recuperado un par de jugadores. Ha recuperado a Rodrigo, que ha marcado en Champions y en Liga. Que para mí es un milagro. Sí, y para mí te voy a decir casi también. Lo ha recuperado, hace esa jugada incluso que no acaba en gol, que levanta el balón y la golpea el Rodrigo ya con confianza. Eso significa que Rodrigo ha conseguido recuperar confianza, algo que no tenía desde que jugó el partido en la final de la Copa del Rey con Ancelotti y le pidió al club no jugar más porque no se encontraba con ánimo de jugar más. A todo nos puede pasar. Y es un punto de Xabi Alonso ese. Un punto de Xabi Alonso. Es mucho de Rodrigo, pero es un poco de Xabi Alonso. Correcto, yo creo que eso está en el haber de Xabi Alonso. Y luego también el partido de Bellingham. El partido de Jude Bellingham en el club ha gustado mucho. El del Sevilla, dices. El del Sevilla, no solo por el gol que marca de cabeza, el pase de Rodrigo en la falta, sino por el empuje y las ganas que pone Jude Bellingham. Eso ha gustado mucho en el club, porque piensan que se contagia el equipo, los compañeros, de esas ganas, de ese, iba a decir compañerismo, sí, de ese correr por el compañero, de esa presión, de ese Bellingham que vivimos hace un par de años marcando goles y siendo solidario con el resto de jugadores. Si el resto se contagian y Bellingham es un líder de este vestuario, eso puede ser un punto positivo para el Real Madrid. Así que gustó mucho la actitud de Jude Bellingham en ese encuentro frente al Sevilla. Por lo que he preguntado en las últimas horas, no percibo que exista una relación excesivamente mejor entre la plantilla y el entrenador. Es decir, no es que estén enamorados de pronto de Xabi Alonso y que esto vaya a ser una sinfonía perfecta. De hecho, sigo pensando que tiene que remar mucho Xabi para que el vestuario juegue a lo que él quiere y para que se vea una propuesta de fútbol ambiciosa y bonita, que es lo que tenía el madridismo en mente cuando se fichó al por entonces técnico del Bayer Leverkusen. Pero sí creo que la plantilla ha entrado en una dinámica de ganar partidos que no tenía en noviembre, y cuando no eres capaz de ganar en el campo del Rayo o en el campo del Elche o en el campo del Girona, entra esa dinámica de autodestrucción que puede llevarte a perder la temporada. Creo que el Madrid ha conseguido enderezar el rumbo para poder competir por todo desde la Supercopa que arranca dentro de una semana en Arabia Saudí. Y luego, Héctor, ver cómo recibe el público del Bernabéu a los suyos el día 4 de enero, cuando venga el Betis y, por ejemplo, el Barça haya jugado ya el día antes un derbi contra el Español. Sí, porque podés llegar a 7 puntos del Barça, una situación delicada a vida o muerte, jugándote una final de Liga prácticamente a principios de enero. Yo creo que la afición del Bernabéu lo que muestra es un cierto desencanto con la actitud de algunos jugadores que hemos comentado en las últimas semanas, pero también en cuanto a las expectativas que tenían con Xabi Alonso. No fue, yo creo, fácil para el madridista decirle a Ancelotti hasta que ha llegado tu etapa, que siendo una leyenda del Real Madrid, porque va a venir un hombre de la casa que promete un juego y un fútbol más moderno, y que luego de eso no hayamos visto nada. Yo creo que la afición tiene en el punto de mira a ciertos jugadores, es cierto, pero Xabi Alonso tampoco está convenciendo, y creo que esa idea del Betis, sobre todo para la figura del entrenador y lo que llega al Bernabéu, es más importante de lo que pueda parecer de cara a lo que pueda suceder también en Arabia. Sí, porque me quedo con un par de cosas que tú has repetido hoy y más días. Uno, que a Xabi Alonso no le han pitado, que para mí es noticia. En el peor momento del club, perdiendo partidos, no ganando en campos, entre comillas, fáciles, a Xabi Alonso no le han pitado. Que yo recuerde, hemos recordado muchas etapas de muchos entrenadores. Y en el Bernabéu, que te han silbado, es noticia que no le han silbado. Pero a Xabi Alonso hasta la fecha no le ha silbado el Bernabéu. Esa es una realidad. Y te leo entre líneas que no ves al club con tanta prisa por echarle al entrenador como sí tenemos algunos en el entorno, no contra Xavi, sino que nos gusta mucho. Se cambia el entrenador, fuera, viene otro. Sí, al Madrid le ves con más calma. Que hay que meter al Velo allá, o sea, es que te puede ganar el Atlético de Madrid. O sea, hay que ganar al Betis, que como dice Héctor, hay que ganar al Betis, que es un muy buen equipo. Pero luego llega el Atlético de Madrid y a lo mejor le ganas. Y luego llega el Barça, que le puede ganar al Atlético de Bilbao, ¿y qué pasa? ¿Vas a estar todo el día examinándole? Yo creo que ese examen existe, porque es una realidad. O sea, aquí nadie nos inventamos nada. Xabi Alonso no ha llegado a dar el tono y la nota que todo el mundo esperaba de él, esa es la realidad, pero de ahí a que sea causa-efecto, o sea, que pierda con el Betis y le echen, pierda con el Atlético de Madrid en la Supercopa y le echen, yo creo que a lo mejor puede ocurrir,
perfectamente, pero yo al club no le veo con tanta prisa como sí que le veo al entorno. ¿Cómo han caído los últimos entrenadores que dirigían al Madrid y que en un momento de la temporada determinado fueron destituidos? Bueno, son Benítez y Lopetegui, luego es verdad que vino Solari, pero sustituyendo ya a Lopetegui, y ahí llegó la segunda etapa de Zidane. Pero bueno, Benítez y Lopetegui venían de sustituir a leyendas como Ancelotti, como Zidane, que es un poco el mismo caso de Xabi Alonso, que sustituyó a Ancelotti en su segunda etapa. Benítez fue despedido en enero de 2016. Su penitencia es verdad que empezó 2 meses antes con un 0-4 en el Bernabéu en Liga. Su destitución se produce tras un 2-2 en Mestalla, pero ojo, de sus 8 partidos anteriores había ganado 7 y los últimos con solvencia, incluida una goleada 10-2 contra el Rayo Vallecano en el Bernabéu, y estaba a solo 5 puntos del Barça. Hay ciertos paralelismos 10 años después con esta situación actual, pero en aquella ocasión Benítez había perdido al vestuario. Diferente fue lo de Lopetegui, no llegó a noviembre de 2018, solo ganó uno de sus últimos 7 partidos y fue al Victoria Pilsen, fácil en casa en la Champions. No es comparable a la situación actual y venía de perder en Moscú contra el CSKA, en victoria frente al Alavés, en casa contra el Levante y sobre todo 5-1 su último partido en el Camp Nou en la jornada 10 de Liga. El Madrid era noveno fuera de puestos europeos a 7 puntos del Barça con solo 2 meses de Liga disputados. Yo creo que estamos en otro punto distinto y creo que el martes en el entrenamiento abierto se va a ver. Percibo un optimismo en la gente que tiene ganas de ver algo más, que le exige al equipo, pero que no tiene ganas de pensar que el año está perdido porque no lo está. Hola, Tomás Roncero, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches a todos, ¿cómo vais? ¿Tú compartes lo mismo, que la gente ya tiene ganas de que puedan ir algunos socios privilegiados al entrenamiento del martes y luego verlo del domingo que viene contra el Betis en el Bernabéu? Sí, yo creo que hay 2 cosas. Una, el deseo de salir, entre comillas, de esa atonía y de esa sensación de cefalograma plano que ha dado el equipo estos meses, que te dejaba frío, porque ya no es decir jugar bien o mal, sino que jugaba aburrido, espeso, pero también es verdad que la gente ha detectado que el problema no es Xabi Alonso, o por lo menos no es el magma del gran problema. La gente ve que Xabi Alonso efectivamente le está tocando con la tecla, le está costando un poquito, que el vestuario no está a muerte con él como se deseara, pero notan que también hay una actitud de los jugadores, sobre todo los partidos gordos, que deja que desear, sobre todo las mega estrellas. La gente espera más de Bellingham, la gente espera mucho más de Vinicius, la gente incluso está muy contenta con Mbappé, pero saben que puede hacer más. Es decir, la gente ve que hay un centro del campo con perdón, muy limitado, hay que decirlo así. Hemos pasado de Casemiro, Kroos, Modric, con seguridad el mejor centrocampo de la historia del fútbol para mí, no solo del Real Madrid, y de pronto la gente ve Tchouaméni, que el hombre eso que está cumpliendo, Camavinga cuando sale perdido, Valverde que ya no sabe si es lateral derecho o centrocampista, cuando sale Ceballos se queda en la orilla. Cuando Güler parecía que iba a ser el gran nuevo ejecutor del cerebro del Madrid, y resulta que le ves y el pobre ya lleva unos meses que es que ya ni chicha ni limonada. Entonces la gente nota que hay un problema de estructura en la plantilla, porque Kroos y Modric no han sido sustituidos con jugadores de nivel, o por lo menos de que les hagan olvidar rápido, y entonces la gente quiere engancharse en la ilusión, y por eso te digo que si se gana el Betis, conozco ya al Madrid muy bien, lo sabes, Antón, te digo yo que la gente va a ir a la Supercopa convencido de que, porque como dice Ray, ¿por qué no? Ganar a Leti en semifinales y una final con el Barça yendo de víctima hasta nos puede ir bien, porque el Madrid cuando va de víctima es cuando suele ser más peligroso. Y Javi, sin fichar, sin movimiento en el mercado de invierno. Bueno, el Madrid, mira, escuchaba a Cesc Fabregas el otro día y coincido con él. Es que cada jugador vale mínimo 50 millones. Y todos se piensan que son indispensables. Entonces, el club cuando paga un dinero por un futbolista lo quiere rentabilizar. Y eso es normal, es humano, pero como dice Tomás, ya no está Modric, ya no está Kroos, ya no está Casemiro, no ha llegado Zubimendi o no ha llegado ese jugador en el centro del campo. Ha saltado ya Zubimendi a las 12 menos 10 de la noche, se ha nombrado. Me encanta Zubimendi. porque sé que lo ibas a decir, pero que tiene a Bellingham, que tiene a Tchouaméni, que tiene a Valverde, que tiene a Camavinga. Es que tiene un equipazo. Se ha quedado Ceballos. Sí, pues, como decía Roncero, ha perdido calidad. Le puede faltar ese futbolista del centro del campo, vamos a decir un Pedri, un genio que te levante el partido, pero que no explica la falta de calidad que ha perdido el equipo. Los puntos que se ha dejado en la Liga. Te puede faltar calidad para eliminar al Arsenal en cuartos de la Champions, pero para ganar en Vallecas y para ganar en Elche, en Martínez Valero, te tiene que dar con lo que tienes.
Y porque encima, Héctor, tampoco es que los últimos mercados de invierno del Madrid hayan sido un super éxito. 7 años hace que el Madrid no firma a ningún jugador en enero. Fue Brahim Díaz, le trajo el Madrid por 15 millones. Llegaba desde el Manchester City. Además, esa primera etapa de Brahim no fue fructífera ni mucho menos. Pero que tampoco vino como una urgencia. Era más una oportunidad. Una oportunidad de mercado, de mercado. Pero que aún así luego se tuvo que ir cedido al Milan para hacerse y ya volver como un jugador más consagrado como es ahora. Luego en la última década ha habido fichajes fantasma que no hemos visto casi con el primer equipo, como Lucas Silva o Reinier. En la época de Mourinho llegó Diego López, pero ahí sí por lesión de Casillas, aunque luego su llegada provocó una polémica enorme. Luego Adebayor también llegó en 2011 y más atrás en el tiempo sí que llegaron nombres más importantes como Higuaín, Marcelo, Gago, Las o Huntelaar. ¿Tú ficharías en enero, Roncero? En este enero, digo. Pues de que el problema es que lo que no puedes fichar es saldos, rebajas de enero no, porque claro, para que venga, ¿os acordáis de Fauber? Claro, que dice, madre mía, que el tío se ha quedado dormido en el banquillo y que era malísimo el pobre, que no, él no tiene la culpa, el problema es ficharlo. Pues claro, si vas a traer a alguien que no te sume, incluso a Adebayor, aunque nos hacía todo mucha gracia, Manolito, pero tampoco aportó nada a la causa, creo que metió 2 goles en 6 meses, es decir, es que al final, si te surge una opción, me acuerdo del Barça una vez que fichó a Davids y claro, le cambió el equipo y acabaron muy bien la temporada que habían estado hecho, porque el centro del campo les dio un empuje que no tenía. Si hubiera un centrocampista, claro, eso es cosa de los scouting y de los jugadores que pasó les paga el club, que digo yo que alguno habrá, que sea realmente bueno, que por circunstancia en su club no esté bien valorado o no esté jugando mucho tal, pues si viene al Madrid, pues si ese jugador que tuviera energía, pero me refiero a energía no solo física, que sea no tenemos de sobra, sino que levante la cabeza y sepa filtrar un pase interior, pero que a su vez tenga orgullo competitivo, o sea, que sea de pierna fuerte, pues es que eso es lo que necesitaría el Madrid en el centro del campo, porque creo que es lo que nos falta, un jugador que tenga templanza para jugar bien la pelota, pero que luego sea fuerte y pueda ir a los duelos, que es lo que no tiene Güler, porque Güler tiene el talento y la calidad, pero luego en los partidos de pierna dura y pierna fuerte desaparece como un azucarillo. Entonces, si surgiera eso, a mí no me importaría el mercado, porque creo realmente que eso le hace falta al Madrid. Y hombre, y luego tenemos el problema de la defensa. Es que lo de Carvajal y Militao es un misterio, pues son fundamentales, pero como las lesiones no acaban de remontar, entonces si yo supiera que van a estar bien para la segunda parte de la temporada, sin problemas, pero si es que no, pues yo me lo pensaría también, porque son puestos muy importantes y no están acabando de poder sustituirlos. Así que tenemos un problemilla ahí, pero bueno, si lo que tenga que hacer de arriba, mira, si Bellingham, Rodrigo, Mbappé y Vinicius están on fire, el Madrid puede ganar a cualquier rival. O son, no sé quién lo dijo hace poco, me gustó, creo, así fue Almeida. El Madrid tiene a los 3 mejores jugadores del mundo, porque nombró a Bellingham, a Mbappé y a Vinicius. A lo mejor puede parecer exagerado, pero una manera de decir, joder, es que el Madrid tiene 3 jugadores que los quisiera todo el mundo. Pues yo creo que eso hay que aprovecharlo más, porque yo creo que quitando a Mbappé, los otros 2 no están a la altura de lo que se espera de ellos. Te hago la última, ¿qué tal con Lucas Vázquez? Pues genial, es que bueno, ¿qué te voy a contar? Si lo hemos a mí me gustó mucho la entrevista, la verdad que se le ve feliz. El jersey es una maravilla, ¿eh? El jersey del Bayer Leverkusen, dice. El jersey, madre mía, ¿eh? Es que ponérselo, ¿eh? El de Navidad, no, yo el es muy familiar y el jersey familiar. Pero sigue hablando Tomás con ese cariño, con ese respeto, con ese agradecimiento y siendo, con todo el respeto del mundo para todos, pero que está en la Bundesliga. No, es decir, que no se ha ido a ninguna liga. Ha ido a competir a un grande de Alemania. Claro. Y no sé, yo le vi muy relajado y con ganas de decir cosas en la entrevista. Sí, porque él, yo creo, o sea, primero él quería reivindicarse porque él sabe que sufrió mucho el año pasado, como todo el equipo, pero claro, la gente olvidaba de que Lucas Vázquez se ha tenido que reconvertir a mitad de su carrera a lateral derecho, siendo un extremo que facturaba siempre asistencias y goles, y pronto se convirtió en lateral derecho. Pero fíjate, él lo explicaba en la entrevista, porque decía, bueno, a mí Zidane, cuando me desempeñó, yo no quería. Pero él me lo explicó y me convenció, y luego en el fondo es como ser extremo, porque el Madrid, como es un equipo muy ofensivo, subes mucho. Lo que ocurre es que tienes que bajar luego. Pero claro, diciendo, oye, pues al final lateral derecho en el Madrid significa que vas a estar también a subir un montón de veces, como hace Carvajal cuando está bien físicamente. Entonces, él yo creo que se quiso reivindicar también además su madridismo, que eso me encanta. Pues yo por donde le quise tirar es que se echan falta en el vestuario, y eso lo sabe Red mejor que nadie, gente como Lucas Vázquez, gente como Luka Modric, gente como Nacho, incluso gente como José Lu. Mira, te vas adelantado, porque José Lu estuvo un año, pero dejó un sello ahí, claro, era un tío ya de 33 años, no era un chaval, y como digo, a los Camavingas y Vinicius y compañía le decía, que yo, aunque llevo aquí un año solo, pero que yo soy canterano y sé lo que es el Madrid y tenemos que apretar. Y luego encima te meten en la final de la Champions, con lo cual todos calladitos cuando José lo hablaba. Y claro, Lucas Vázquez,
pues yo se lo dije, digo, el Madrid me echan falta gente así, de carácter, porque el Madrid ha perdido capitanes, porque ha perdido capitanía, es verdad, el único es Carvajal, Carvajal que está, Courtois que sí, pero como es portero es más complicado, y Vinicius, y Valverde, claro, y Valverde también se nos ha caído un poco. Entonces, claro, la gente está diciendo, falta liderazgo en el vestuario, porque ahora en otros tiempos hubiera habido alguna reunión de estas o una cena provocada por los capitanes para mirarse a los ojos todos y decirse 4 cosas y tal, y eso no está ocurriendo, pero porque no hay nadie ahora que lo pueda hacer, el único sería Carvajal, y por desgracia hasta que no vuelva, pues se le echa falta. Pero Lucas, de 10, muy madridista, y por supuesto, sin cortarse un pelo diciéndolo de Negreira, que eso me encantó, porque lo ha sufrido, claro. Él se tira 10 veces en el Madrid, y de ahora que lo pienso, ahora he hecho cuenta y veo que efectivamente eso no es normal y que espero que algún día se haga justicia. Bueno, pues bien, Lucas, un crack. Para la gente que no lo haya visto, pueden entrar en as.com, la entrevista que le hizo Roncero a Lucas el otro día. Tomás, como no hablaremos de aquí al 31, feliz salida de año y que compartamos un gran 2026 de radio aquí en la cadena SER. Pues Dios os oiga, que la SER siga siendo líder y la mejor, como el Madrid, espero que también vuelva arriba. Y además, como el AS no también, ese año, ya que estamos... Bueno, el AS eso por descontado, eso como un tiro. El AS va como un tiro, el SER va como un tiro, o sea, y vosotros ves como un tiro. Y te digo una cosa, es año par, que yo lo tengo estudiado, y todos los grandes años del Madrid, a nivel deportivo, el 95% de las veces ha sido en año par. Así que yo ya me agarro hasta los números, pero mira, así con eso conseguimos algo. Alguien que en el Madrid tiene bastante importancia dice, oye, cuando empezamos mal siempre acabamos bien. O sea que hemos empezado mal, así que este año ganamos otra vez la Champions. Claro que sí, los 3 últimos años de Mundial ha ganado el Madrid la Champions. Desde Sudáfrica 2010, que ganó el Inter. Sí, señor. Un abrazo, Tomás, buenas noches. Me ha gustado ese punto final. Para adelante. Venga, feliz año, chicos. Hasta luego. Vamos a poner un poco de orden porque se le está yendo a Roncero, a Héctor y a Herraez. O eso piensa Santi Ovalle. Hola Santi, Barcelona, muy buenas. Muy bien, os ha quedado muy bien este tramo, la verdad. Desde fuera está bien, pero esto de los años. No, el último apunte, el de los años de Mundial Champions para el Madrid. Data objetivo. No, es que si me descuido les va hasta bien. Dejar puntos por el camino, perder partidos. Exacto. Porque esto de los años pares no lo habían dicho cuando hace 15 días parece que iban a echar a Xabi Alonso. O sea, esto se lo habían guardado para Navidad, Ovalle. No, este es nuevo y me ha encantado, la verdad. Sí. No había yo caído que en los años de Mundial ganaba la Champions el Madrid. Están escuchando, pero mándalo en el mail de previsiones de mañana en Radio Barcelona, que lo tengan en cuenta, que a lo mejor estos premios que se han entregado hoy ya no tienen valor, porque recuerda que empieza el año par el día 1 y eso puede significar, según Héctor y Herraez y Roncero, bueno para el Madrid. Explícame esto de los premios, que no me lo esperaba, no lo tenía yo en agenda. ¿Esto que se ha entregado hoy qué es? Mira, son los Glove Soccer Awards, que son unos premios... Los de Mendes. Bueno, sí, los de Mendes, lo que sería la alternativa al Balón de Oro y al de Best, ¿no? Que se celebra cuando está acabando el año allí en Dubái. Y bueno, han sido unos premios que ha ganado Ousmane Dembélé, el premio a Mejor Futbolista. La Mejor Futbolista la ha ganado Aitana. Y se han inventado un premio para Lamine Yamal, que es el premio Maradona Award, que no se sabe muy bien qué premia, pero tenían que premiar a Lamine también. Y se han inventado ese premio. Y además, la Liga ha repartido sus premios de la temporada en el marco de esos Globe Soccer Awards. La Liga ha repartido el mejor club al Barça, mejor entrenador a Flick, mejor jugador Rafinha, mejor jugador sub-23 a Lamine Yamal. Por lo tanto, había representación del Barça porque ha salido bastante galardonado el conjunto azulgrana. Estaba el presidente, Joan Laporta, que no tiene en cuenta lo de los años par e impar y dice que este año al equipo hay que exigirle un poquito más. Bueno, mira, la temporada pasada hacíamos una presión muy fuerte que nos salía muy bien el fuera de juego. Esta temporada quizás ahí tenemos un poco más de dificultades, pero mira, los resultados cantan porque tenemos los mismos partidos que la temporada pasada y tenemos 11 puntos más. Y resulta además que estamos primeros en la clasificación y la verdad es que confiamos que Hansi Flick y los jugadores vuelvan a repetir lo que hicieron la temporada pasada y un poquitín más si es posible. Ese es el mensaje que ha mandado Joan Laporta, uno de ellos, el que ha mandado al equipo. Y luego, a mí me parece curioso o importante destacar que sin que nadie le preguntara, se ha acordado de 2 actores principales del mundo del fútbol. Primero, en la alfombra roja, sin que nadie le pregunte, se ha acordado de Tebas y ha dicho que hace mucho para la imagen de la Liga que se entreguen estos premios en Dubái. Por lo tanto, fomenta un poco más el acercamiento que tiene en los últimos meses con el presidente de la Liga. Y luego, cuando Laporta ha subido a recoger el premio a Mejor Club Femenino, que lo ha ganado el Barça, sin que viniera a cuento, sin que nadie le preguntara también, ha querido felicitar a Al-Khelaifi,
por el gran año que ha hecho el Paris Saint-Germain. Se ha acordado de dos actores del mundo del fútbol, han sido esos dos, Tebas y Al-Khelaifi, que contrasta un poquito con con ese nuevo rumbo que ha cogido el Barça, de acercarse a la ECA, de acercarse a la Liga, ¿no? Le ha faltado, y de dejar de la mano al Madrid. Le ha faltado Ceferín para el balón firmado, o sea, para que le den el hat-trick, ¿no? Le ha faltado Ceferín. A mí sí me llama la atención, y la verdad que no lo critico porque no tengo argumento para criticarlo, pero sí demuestra cómo está ahora mismo la industria del fútbol, que para que te den un premio o para que recibas un premio, muchas veces tiene que haber un interés económico detrás, porque la Liga hacía una gala, para mí, excelente. Hemos cubierto galas de la Liga en la que se entregaban los premios al mejor de la Liga, iban los ganadores de la Liga en España. Yo recuerdo haber cubierto alguna en Madrid, en Valencia, recibía Luka Modric el premio, y era una gala de la Liga con entidad propia, que ese día el fútbol español sabía que eran sus premios. Hoy, de manera clandestina, que parece una inocentada, el 28 de diciembre, en una gala que organiza Méndez en Dubái, te dan por la noche unos premios que son merecidos, porque ganó el equipo que ganó la Liga, el entrenador revelación, Lamine Yamal, que fue la bomba. Pero yo creo que le falta un poco de entidad, y luego es que la FIFA no puede hacer una gala del The Best porque el último que entregó con gala no fue nadie. Lo ganó Messi y no fue. Entonces tienen que camuflarlo ahora en la previa de la Copa Intercontinental en Doha, y se lo dan al jugador que va a jugar la final el día anterior, que ya no pueden oír. Está en Doha, a 20 minutos en coche del sitio donde se da el premio. Entonces, no sé, me da un poco de rabia que no tenga esa entidad suficiente, una entidad como la Liga, para hacer su premio. Oiga, hago una gala en España, hace su gala, hago una gala en Barcelona, que ha ganado todo, y lo hago en un lugar de Barcelona extraordinario, y organizo los premios de la Liga. Y no premio solamente al Barça, premio al Barça, pero también se podrá llevar un premio de la Liga el Oviedo, que se lo merece. Santi Cazorla se merecerá un premio por la temporada pasada. Digo yo que se merecerá un premio algún futbolista del Atleti de Bilbao, por ejemplo, no sé. Digo yo, se merecerá un premio el Rayo Vallecano, su entrenador Íñigo Pérez, entrenador revelación. Me lo invento, no lo sé. Haces una serie de premios y le das a la Liga una entidad propia. Pero hoy por la noche, que me cuente Santiago Valle que han entregado unos premios que yo desconocía a las 7 de la tarde, pues creo que no es bueno para la Liga. Dicho lo cual, se han entregado justos ganadores, se lo merece el Barça, pero creo que debería tener un poco más como tenía antes, una gala que era divertida y en la que estaban representados casi todos los clubes, aunque siempre había una serie de guerras, que el que no ganaba no iba, que se perdía un poco, y posiblemente por eso se dejaron de hacer galas como lo que organizaba la Liga en España. ¿Algo más del Barça, querido Valle? Sí, mira, Lamine Yamal ha recibido premio a mejor delantero, el premio Maradona y también el de mejor 23, sub-23 de la Liga, y ha salido al escenario varias veces y ha dejado este discurso. El niño que acababa de llegar, y sí que es verdad que ahora pues tengo más la presión de al final ser un jugador importante en mi club, en mi selección, pero bueno, gracias a Dios ha salido bien y estoy muy feliz. No, al final yo creo que mejor no compararse con nadie. Al final yo creo que jugadores como Cristiano han sido lo que son porque querían ser ellos mismos, no querían ser como nadie, y pues yo quiero seguir mi camino y alejarme de eso. ¿Qué debemos saber de ti? Nada, que en mi casa manda mi madre y ya está. Con la espontaneidad de Lamine Yamal, ha dejado ese discurso en una gala en la que han premiado como mejor futbolista del mundo árabe a Cristiano Ronaldo, y ha estado en primera fila como maestro de ceremonias prácticamente de esa gala de los Globe Soccer Awards, que se han celebrado hoy como cada año en Dubái cuando acaba el año, para celebrar el final de este 2025. Y luego, Antón, en Barcelona, hoy ha sido día de entrevistas, tanto en Sport como en Mundo Deportivo, para Gavi. Todavía no sabemos fecha de regreso. Si fuese por él, volvería pronto, pero van a tener cautela, y Gavi se le espera para febrero más o menos que vuelva de esa lesión, pero hoy tanto en Sport como en Mundo Deportivo ha contado cómo va su proceso, y dice Gavi que va a volver el Gavi que se lesionó, que no va a ser un futbolista diferente y que va a ser tal y como era cuando se lesionó. Al final es lo que yo quiero, y ver a la gente también de mí, ¿no? Ver ese Gavi de siempre, y yo la verdad que siempre tengo eso en la cabeza, nunca voy a cambiar mi mentalidad, que es lo que yo creo que me hace fuerte a mí, y estoy seguro que no sé cuánto tiempo estaré más lesionado, pero cuando vuelva volveré al 100% como siempre. Llámame tonto, Santi, pero yo le tengo bastante fe a Gavi. Creo que es muy joven, creo que tiene en la cabeza volver a ser Gavi, o sea, no volver, sino volver a ser Gavi,
y yo en este 2026 le tengo bastante fe a que recuperemos a ese futbolista que nos maravilló a tantos. Esperemos que sí, porque la verdad es que es un futbolista importante para el Barça, también lo ha sido para la selección española, tiene un carácter especial, es un guerrero, o el futbolista más guerrero que hay en esa plantilla seguramente, por lo tanto ojalá vuelva. Mañana hay entreno de puertas abiertas en el Johan Cruyff del Barça y no va a entrenar con el grupo, pero seguramente va a aparecer por ahí para saludar a la afición y a Gavi para que le empezamos a ver trotar sobre el césped. Mañana vamos a ver también ya a Ronald Araujo, que es una buena noticia porque se va a reincorporar al grupo después de estar unas semanas ausente por tema de salud mental. Y mañana vuelve el Barça al trabajo con ese entreno navideño típico de a puertas abiertas a las 5 de la tarde en el Johan Cruyff. Santi, muchas gracias, buenas noches. Buenas noches, que vaya bien. Raez. Lo de los premios de Méndez con Lamine Yamal, que es su representante, ¿no? Si no me corrige. Y de Cristiano Ronaldo. Y de Cristiano Ronaldo, que está muy bien. Pero que un futbolista como Lamine Yamal hay que estar cerca de él. Aparte de darle un premio como por ejemplo hace la Federación Española de Fútbol con Lamine Yamal cuando está concentrado en Las Rozas. Así que Méndez tiene la oportunidad de, aparte de representar a Lamine Yamal, estar cerca de un jugador que tiene que tener ese respaldo también de Méndez en Barcelona. Y para cerrar, Gavi sí que es un jugador pegamento en la selección. Es verdad que ha perdido su sitio porque en el centro del campo no te esperan, pero fue noticioso cómo le recibieron para la final de la Eurocopa, cómo celebró aquella Eurocopa. Yo creo que para el Mundial no va a llegar, creo, futbolísticamente hablando, pero que es muy joven, que le queda mucho fútbol a Gavi en sus piernas. Me niego a pensar que lo último que vimos de Gavi fue, por desgracia, esa lesión en Zorrilla, que yo la vi luego ya fuera del campo porque a todos nos sobrecogió esa lesión de un futbolista que era imprescindible para Luis de la Fuente y para el Barça, y que por desgracia es una lesión que le ha cortado el ritmo, pero bueno, esas ganas que tiene, como tú dices, me niego a pensar que no le vamos a ver con el Barça luciéndose y con la selección española de fútbol, pero por desgracia es una lesión fastidia. Es que debutó con Luis Enrique, hizo una Liga de Naciones espectacular en Italia, maravilló al fútbol mundial en el Mundial de Qatar. Recuerdo el día después del 7-0 contra Costa Rica que toda la prensa extranjera iba al cuartel general de España para ver a Gavi, para ver qué decía Gavi y cómo era Gavi fuera del terreno de juego, y ojalá que se recupere. Como dice Santiago Valle, se pueden ver entrevistas de Gavi en Mundo Deportivo y en Sport. Mañana entrenamiento del Madrid por la tarde. Eso es. Y el martes puerta abierta. Puerta abierta para, bueno, es para los socios, evidentemente. No todo para el mundo, 6.000 elegidos. Correcto, que tienen la suerte de poderlo ver, y habrá ese reparto de balones, y ojalá que te vayan con ganas y que cambien el chip del 25, de la recta final del 25. A ver cómo recibe la gente, ¿no? A los jugadores, Héctor, porque es la gran duda. No digo en el entrenamiento que va a ser festivo, pero tú sí decías que lo del domingo, si el Barça gana el Español y el Betis se pone a jugar, puede ser otra vez un examen para Xabi Alonso. Sí, es una jornada clave también porque yo creo que es de las salidas más complicadas que le quedan al Barça en lo que queda de Liga. Se ha quitado ya muchas de encima y va a ser muy importante lo que pase primero en Cornellá y luego en el Bernabéu frente al Betis. Pero bueno, yo creo que el martes ambiente festivo porque es la única oportunidad realmente, es una pena, pero la única oportunidad durante la temporada que tienen los aficionados del Real Madrid de ver un entrenamiento a puerta abierta de sus jugadores, de sus ídolos. Mañana el Barça y el martes el Madrid. Javi, Héctor, gracias, buenas noches. Buenas Hasta noches. luego. Chao. Está por aquí Iria Viera. Hola, Iria, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Hemos tenido hoy partidos. Empezamos por los de Inglaterra. Sí, hemos disfrutado de dos partidos para cerrar la jornada 18. Sunderland y Leeds empataron a 1 y el Tottenham venció al Crystal Palace por 0-1. ¿Y qué ha pasado en Italia? Han jugado los tres favoritos para ganar el título. El Inter sigue siendo el líder de la competición después de vencer al Atalanta por 0-1. Y el Milan de Modric se coloca segundo a un punto tras llevarse la victoria ante el Verona por 3-0. Mientras el Nápoles hizo lo propio contra el Cremonese con un marcador de 0-2 que le ha permitido colocarse tercero a solo un punto del Milan. Por otra parte, el Bolonia y el Sassuolo empataron a 1. Y nos falta la Copa África. Pues sí, para cerrar la segunda fecha han tenido lugar otros 4 partidos. Mozambique venció a Gabón por 3-2, Sudán se llevó la victoria ante Guinea Ecuatorial por 1-0 y Argelia, una de las grandes favoritas para llevarse el torneo, derrotó a Burkina Faso por 1-0. Por último, Costa de Marfil, que es la vigente campeona del torneo, no pasó del empate a 1 ante Camerún. Gracias, Iria, y bienvenida a la radio. Muchas gracias. Seguimos en directo y les pido por favor que presten atención porque el tema que viene ahora es importante. Human Rights Watch alerta que el próximo Mundial de Fútbol se puede convertir en una trampa para seguidores latinos que residen en Estados Unidos y quieren ver en directo
partidos de la Copa del Mundo. Consideran que hay serio riesgo de que grandes redadas signifiquen detenciones injustas y deportaciones de seguidores en los campos de fútbol. Se han puesto en contacto con la FIFA y por ahora han recibido pocas respuestas. A esta hora de la noche, la tarde en Nueva York, nos escucha en directo Caterina Lapuente, que es de Human Rights Watch. Hola Caterina, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Ustedes, por ejemplo, explicaron en el mes de diciembre, hace 3 semanas, un caso bastante llamativo que ocurrió en el Mundial de Clubes con un padre que fue al estadio a la final en New Jersey con sus hijos. Sí, justamente un padre amante del fútbol planeó un día especial o lo que tuvo que ser un día especial con sus hijos en un torneo de la FIFA. Fue detenido por ICE, que es la agencia de inmigración en Estados Unidos. Terminó recluido en un centro de detención con condiciones notorias durante 3 meses y luego fue enviado a un país donde su vida corre peligro. Lo que ustedes explicaban también aquel día en la nota que hicieron pública es que los hijos entraron al estadio y vieron el partido sin su padre, sin saber que su padre había sido detenido. Sí, exactamente. El padre y sus hijos habían llegado al estadio, estaban en el parqueadero del estadio horas antes de que empiece el partido. Y estuvieron pasándola bien, tratando de crear bonitas memorias. El señor tenía un dron, había llevado un dron y justamente lo estaba sacando para tomar una foto de él y su familia. No funcionó el dron y lo tuvieron que guardar en el carro, y mientras lo guardaban ahí es cuando las fuerzas del orden, policías locales cerca del parqueadero, llegaron a él, lo detuvieron delante de sus hijos y lo llevaron para interrogar en otra oficina. Sus hijos lo separaron de sus hijos continuaron a ir al partido pensando que su papá iba a regresar pronto, pero lastimosamente cuando chequearon la aplicación en su teléfono, vieron que su papá ya estaba a 40 minutos del estadio donde estaban. Ahí es cuando recién los niños se dieron cuenta que mi papá está en peligro. Es importante destacar que, aunque hay que preservar la identidad por seguridad de las personas y también su nacionalidad, estamos hablando, si los hechos no cambian de manera cronológica, Caterina, que estos niños y su padre no lo han vuelto a ver, porque fue detenido y luego deportado. Sí, lo que pasó con el papá es que los policías locales en Nueva Jersey, donde sucedió el partido, le preguntaron por su estado migratorio, que en algunos contextos es debido y en algunos contextos no es debido. Dependen las políticas de cada ciudad, de cada estado en Estados Unidos. Como él dijo que era solicitante de asilo, entonces lo pasaron a policías federales, que después llamaron a los policías de inmigración ICE para que lo vengan, lo arresten y lo lleven al centro de detención. Es importante destacar en la radio que no es ningún delincuente, que no es ninguna persona que tenga una cuenta con la justicia, que estamos hablando de un trabajador que vive en Estados Unidos, que sus hijos van a un partido con su padre y que en una cadena de preguntas de un servicio policial a otro termina primero detenido, Caterina, y luego deportado. Esta persona no tenía récord criminal en Estados Unidos, nunca había cometido un delito en Estados Unidos, tenía un récord totalmente limpio. Tener un dron en el estadio o cerca del estadio, o en la jurisdicción del estadio, sí es contra la política del estadio, pero hemos consultado a abogados de leyes de aviación que dicen que normalmente se cita con una multa cuando alguien usa un dron en estos lugares y nada más. Pero desafortunadamente en el contexto que estamos viviendo aquí en Estados Unidos, algo tan inocente o una persona que ni sabía que esa era la política, que no cometió ningún delito, fue eventualmente detenido y deportado. Esto también muestra los patrones que estamos viendo en todos los estados de Estados Unidos, también en otros lugares donde se va
dónde se va a llevar a cabo el Mundial, que las personas inocentes, personas inmigrantes sin récord criminal, más de casi 70% de las detenciones que ha habido este año han sido de inmigrantes sin récord criminal. Está por aquí mi compañera Isabel Pacheco. Hola Isabel, buenas noches. Hola Antón, ¿qué tal? Es la periodista de la cadena SER que ha estado en contacto con Caterina Lapuente estas últimas semanas. Caterina, me contaba Isabel que en las conversaciones que habéis mantenido, en los estados donde se va a jugar el Mundial, han detenido a más de 90.000 personas entre enero y octubre. Sí, justamente las autoridades de inmigración, desde que empezó la administración de Trump el 20 de enero de este año, han aumentado drásticamente el número de arrestos. Entre el 20 de enero y el 15 de octubre, como se dice, los agentes de ICE detuvieron a más de 90.000 personas en las 11 ciudades donde se va a llevar a cabo el Mundial el próximo año. Y otro tema que también preocupa, Caterina, es que hace unos meses Donald Trump firmó una nueva proclamación que impone una prohibición total de entrada a los Estados Unidos a ciudadanos de 12 países. Y claro, de esos 12 países hay 2 cuyas selecciones van a competir en la Copa del Mundo, que son Irán y Haití, y por ende sus aficionados no van a poder entrar en los Estados Unidos. No sé si, Caterina, nos puedes comentar algo de cómo está este asunto. No sé si incluso tampoco van a poder entrar familiares de los propios futbolistas. Y si vosotros desde Human Rights Watch os habéis puesto en contacto con FIFA para comentarle también este asunto de aficionados de Haití y de Irán que no van a poder entrar en el país. Sí, claro. En mayo, nuestra organización Human Rights Watch le escribió a la FIFA expresando nuestras preocupaciones sobre las políticas de inmigración y otras políticas de niñez aquí en Estados Unidos, entre ellas los rumores que había que la administración Trump iba a emitir una lista de restricciones parciales y totales de ingreso de personas de unos 40 países. En junio de este año llegó a pasar esa lista, se publicó una lista de prohibiciones de 19 países que incluía Haití e Irán, 2 países que han concursado para jugar en el Mundial el próximo año. Y hace algunas semanas, este mes también, la administración de Trump amplió esa lista a 39 países, que incluye 2 países más, Camerún y Costa de Marfil, que también hay planes para que ellos vengan a jugar el Mundial el próximo año. Nosotros, cuando le escribimos a la FIFA, expresamos nuestra preocupación que estas prohibiciones iban a afectar a los futbolistas, a las personas que están en su entorno, en su equipo, a sus familiares. Y bueno, en buena hora, cuando se publicó estas prohibiciones, sí se hizo exenciones para los familiares y las personas que apoyan a los futbolistas, pero lastimosamente no se hizo excepción para los aficionados. Entonces los aficionados de Haití, los aficionados de Irán, los aficionados de Camerún y Costa de Marfil van a tener restricciones totales o parciales para poder ingresar el próximo año a Estados Unidos y ver jugar a su selección nacional. Tengo 2 preguntas muy concretas, Caterina. Ustedes han destacado, ¿no?, que ha habido agentes y arrestos en diferentes ciudades. Algunas pueden ser Miami, Atlanta, Los Ángeles. Van a ser sede del Mundial, igual que lo fueron del Mundial de Clubes. Desconozco si la gente latina tiene miedo de ir al fútbol en Estados Unidos ahora mismo. Sí, bueno, antes de que empezó el Mundial de Clubes el verano pasado, en junio, había bastantes reportes de personas inmigrantes, personas latinas que habían comprado boletos para los partidos del Mundial de Clubes, y después de escuchar noticias de que iba a haber redades migratorias de la misma administración estadounidense, muchas personas decidieron vender sus boletos por seguridad. También durante el Mundial de Clubes el verano pasado, hubieron bastantes reportes de agentes de inmigración, de ICE, de DHS, que es otra agencia de inmigratoria, que tuvieron una presencia en los partidos, en los estadios, que dio miedo a muchas personas y levantó bastantes preocupaciones. Entonces también hay gente que expresa sus preocupaciones antes del Mundial del próximo año, pero también en otros eventos deportivos que van a llevar a cabo. Faltan 163 días para que arranque la Copa del Mundo, y me parece que la reclamación que ustedes hacen más fuerte a FIFA es que este evento no se convierta en una trampa, que no sea un lugar para detener a latinos
que vayan al fútbol. Sí, exactamente. Este caso que hablamos del padre, esta situación inmigratoria expone las graves contradicciones del gobierno estadounidense, que se prepara para organizar el mayor evento deportivo, pero a la misma vez aplica estas políticas nefastas. Estamos instándole a la FIFA que le exija a las autoridades estadounidenses que no utilicen los eventos del Mundial para aplicar las leyes de inmigración, porque el Mundial debe ser una celebración del fútbol, una celebración junto con su familia, con sus amistades. No debe ser una operación de control migratorio que destruya a las familias, que separa a sus hijos de sus padres y que pone las vidas en peligro. ¿Y le consta a usted alguna respuesta de FIFA al respecto? Sí, hemos estado en comunicación con la FIFA varias veces a través de cartas que enviamos antes del Mundial de Clubes el verano pasado. Hemos estado también en contacto con la FIFA sobre este supuesto premio de la paz que le otorgaron al presidente Trump. Y sé que la FIFA está en comunicación, en diálogo directo con la Casa Blanca, pero lastimosamente no hemos visto ninguna respuesta positiva hasta el momento, y espero poder continuar el diálogo con la FIFA para que ellos le exijan a las autoridades estadounidenses a poner fin a estas prácticas inmigratorias terribles. Esperemos que la FIFA escuche, que responda y que dé solución a seguidores que solo quieren ver partidos de fútbol y, como explicaba Caterina, no han cometido ningún delito y solo quieren, repito, ir a ver la gran fiesta del fútbol, que en teoría es lo que debería defender la FIFA de Gianni Infantino. Caterina Lapuente, Human Rights Watch, gracias por estar en directo en la cadena SER. Buenas noches. Gracias a usted. Buenas noches. Quédate por aquí, Isabel, si no te importa. Aquí me quedo, no me muevo. Y dentro de unos minutos hablamos de un tema que le interesa a la gente en Navidad, pero tenemos a la espera a un presidente de un club español que esta semana ha firmado un acuerdo de colaboración con el Olympique de Marsella. En una época en la que los clubes europeos o los clubes extranjeros adquieren clubes españoles, hemos conocido que la iniciativa Power by Marseille permite que el Olympique de Marsella cree una red internacional y su primera alianza sea con el Nàstic de Tarragona, un club histórico español que intenta con esta alianza crecer y lograr ahora mismo tener un contacto importante en un club histórico de la Liga Francesa. A esta hora saludamos en directo al presidente del Nàstic, Lluís Fàbregas. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Qué significa para ustedes formar parte de esta alianza con el Olympique de Marsella? Bueno, significa un paso adelante muy importante en la línea de crecimiento de un club como el Nàstic de Tarragona. Poder tener una alianza y estar en el grupo con un equipo referente en el fútbol internacional como es el Olympique de Marsella, la verdad que es un antes y un después. Creemos en esta alianza. Es un proyecto diferente al que tienen otros clubes, porque digamos que no es que el Olympique de Marsella compre el Nàstic o entre en el accionariado del Nàstic, sino que el Olympique de Marsella, por lo que yo he entendido, teje, ¿no?, una red de clubes con los que va a colaborar a nivel mundial, y el primero es en España y es el Nàstic, ¿es correcto? Efectivamente, lo has dicho muy bien, no hay un compromiso en capital, no vamos a formar parte, ni nos van a absorber, ni van a comprar acciones de nuestro club, ni nosotros del suyo, desde nuestra modestia, ni mucho menos. Es otro tipo de alianza, más en la práctica, en lo que es la evolución en el aspecto puramente deportivo y económico también. El Nàstic es un club histórico, el Olympique es un club también con un arraigo muy importante, y el hecho de que durante meses se hayan llevado unas negociaciones con mucha discreción y hayan podido llegar a este punto de encuentro, pues la verdad es que nos deja muy, muy satisfechos. Conocemos en España el trabajo del Olympique de Marsella, que tiene un presidente español, Pablo Longoria, que tiene propiedad norteamericana, el señor McCourt. Quieren abrir, ¿no?, este Powered by Marseille, este grupo de equipos con los que trabajar e ir creciendo. Eligen en España el Nàstic. Imagino, presidente, si no me corrige usted, que un club con la historia que tiene el Nàstic, en un lugar tan futbolero como Cataluña, en una categoría Primera Federación, que imagino el Olympique querrá que el Nàstic ascienda a segundo y tener un club en España en un mercado realmente ya profesional como sería la segunda división. Yo entiendo que eso es lo que busca el Olympique de Marsella, ¿no?, en esta alianza. Efectivamente, y nosotros pues ir de la mano, tener un socio estratégico
un club referente a nivel internacional como es el Olympique. El Nàstic en los últimos años pues hemos tenido diferentes contactos con clubs con otro modelo de gestión, como puede ser el tema de absorción o poder comprar parte de capital. No es el caso. A partir de ahí Marsella está a una hora de vuelo de Barcelona. Estamos en una proximidad geográfica importante. La ciudad de Marsella y la ciudad de Tarragona tienen vínculos históricos relevantes. Son dos ciudades del Mediterráneo con un puerto deportivo, con un barrio pesquero y además pues con un objetivo muy claro deportivo, ¿no? Que en definitiva es la esencia. Nosotros queremos crecer, queremos regresar al fútbol profesional, que entendemos que es nuestro lugar natural, y necesitamos compañero de viaje que esté y que sepa lo que hace falta para regresar ahí, y es un auténtico honor pues ir de la mano del Olympique, en este caso de Pablo Longoria, ejecutivo relevante en el fútbol internacional a pesar de su juventud, con una contrastada experiencia, y estamos muy contentos que él y lógicamente la propiedad pues nos dé confianza a nosotros como club español. A usted, presidente, le conocemos a algunos porque forma parte de la asamblea de la federación y interviene muchas veces y hace preguntas interesantes al presidente y a su junta directiva. Como sé que se explica bien, hay dos preguntas que me parecen importantes para los oyentes y para el seguidor del Nàstic. Lo primero, ¿cómo se produce el contacto? ¿Cómo reciben ustedes? ¿Qué siente un presidente cuando se ponen en contacto desde un club como el Olympique de Marsella para formar parte de esta alianza? Bueno, este pasado mes de julio tuvimos en Tarragona, en el nuevo estadio Costa Dorada, un partido en el cual se enfrentó el Valencia Club de Fútbol con el Olympique de Marsella. Ahí hubo el primer contacto a nivel personal con Pablo y Longoria y ejecutivos de nuestro club, y a partir de ahí pues se han ido viendo en diferentes reuniones, hablando de lo que es la progresión de un club con todas las condiciones que tiene el Nàstic, su historia, su circunstancia, entendemos que temporal, fuera del fútbol profesional, pero con un desarrollo importante para ser un equipo importante en la Liga Española. Y a partir de ahí pues nos hemos ido conociendo, han visto cómo trabajábamos, nuestro nivel pues de gestión, nuestro nivel de transparencia, que seamos capital local también es muy importante, que no estemos intervenidos por gente pues ajena a lo que es la historia y el territorio, y todo esto pues ha ido forjando a que se establezca una relación, creemos que relevante, a nivel deportivo y a nivel económico, que sin ninguna duda nos va a beneficiar muchísimo a los dos. El Marsella destaca en su comunicación con los medios de comunicación que sí que les interesa apoyar el crecimiento y la visibilidad del Nàstic dentro del ecosistema local y también del ecosistema nacional, y destaca, ¿no?, que va a haber un intercambio de conocimientos deportivos, técnicos y de organización de eventos para apoyar todo este crecimiento. Usted, que como presidente de un club, imagino que recibirán ofertas, estudiarán posibilidades. Como esto no ha ocurrido demasiado en España, ¿qué ventaja tiene esto? El hecho de que no sea una compra o no formar parte de un grupo y que estén dentro del accionariado, ¿qué ventaja cree usted que le aporta al Nàstic eso, el seguir siendo independiente pero poder ir de la mano de un gran club como el Olympique? Lógicamente, pues poder acceder a una serie de futbolistas con proyección internacional, futbolistas jóvenes, que quizá el desarrollo en España en una segunda categoría o en una tercera, como es el caso de hoy en el Nàstic, pues puede favorecer el crecimiento y el desarrollo de estos futbolistas. Nosotros participamos en una academia internacional también, en la cual vienen futbolistas jóvenes de diferentes países del mundo, y de la mano pues de técnicos con la experiencia, con el nivel de Olympique, pues podemos abarcar mucho más lo que es estos futbolistas jóvenes y emergentes, ¿no? Entendemos que como Nàstic aquí tenemos amenazas reales, como puede ser pues por localización, el Barça, el Villarreal, el Español, el Girona. Nosotros tenemos nuestros equipos de la base, juvenil, cadete, infantil, en las máximas divisiones, y cada año pues 14, 15 jugadores se van a estos clubes. A partir de ahí, si hay una alianza con un club importante, relevante, que pueda hacer seguimiento a estos futbolistas, pues seguramente podrá haber otras maneras de que estos chicos puedan evolucionar y ser útiles al equipo profesional del Nàstic en un futuro. Y la típica pregunta periodística, de cara a este mercado ya, que se abre el día 1 de enero, ¿hay opciones ya de que esta alianza traiga jugadores a Tarragona o es muy pronto?
Ojalá, la alianza la presentamos esta semana pasada y ya estamos para trabajar de inmediato. Ojalá, seguramente, para entablar las conversaciones, las partes técnicas de las dos entidades, y seguro que si hay disposición y encaje, pues podamos ya contar en este mercado de invierno con algún refuerzo importante. Ojalá se dé. Hay un accionista importante en el Nàstic que, si no me corrige, es sueco, pero digamos que el Nàstic sigue siendo un club catalán, usted es catalán, hay empresas importantes de Cataluña que tienen ese peso dentro del accionariado del Nàstic. También imagino que para el seguidor, todos somos hinchas de algún equipo que no es Madrid o Barça, que no son clubes, digamos, 100%, que son SAT. Yo me imagino que para el seguidor del Nàstic es una alegría seguir siendo el Nàstic, ¿no? Que no formar parte de ningún grupo, poder seguir siendo independiente dentro de que te puedas ayudar de clubes que quieran colaborar contigo. Esto es muy importante para nosotros, la propiedad local. Nosotros, incluso el Ayuntamiento de Tarragona forma parte del accionariado de la Sociedad Anónima Deportiva del Nàstic, provocó que nos pudiéramos constituir en el año 2001 con un porcentaje importante, un 50% en aquella época. Gracias a esto pudimos acceder al fútbol profesional y en el 2006 a la primera división. Ha ido manteniendo pues su participación en la SAT, en el accionariado, lógicamente rebajando pues el porcentaje porque ha habido diferentes ampliaciones de capital, pero hoy por hoy la mayoría de las acciones son de propiedad local y estamos muy satisfechos que sea así, que continúe siendo así. La verdad es que somos rara avis. Vamos leyendo cada vez más que más equipos del fútbol español, ya no solo en primera división, sino creo que 11 de los 22 de segunda están ya participados prácticamente en mayorías por capital extranjero. Nosotros hoy por hoy entendemos que llevamos un buen camino, que hemos hecho 3 finales de playoff en las últimas 4 temporadas, entendemos que el lugar natural del Nàstic es el fútbol profesional y esperemos este año 2026 poderlo conseguir, y de la mano del Olympique pues seguramente este proceso se acelerará y tendremos muchas más garantías para llegar pronto a este objetivo. Lluís Fàbregas, presidente del Nàstic de Tarragona, gracias por estar en directo en la cadena SER. Buenas noches. Pues muy buenas noches a vosotros, gracias por todo. Yo voy a pedir para los Reyes una camiseta del Betis. Para Reyes me voy a pedir una camiseta del Racing con el número 6 y que ponga Naya porque este año subimos a primera. Querido Rey Mago, quiero la camisa de Pedri. Y a los Reyes una camiseta de Bellingham del Real Madrid. Le he pedido a Melchor Esta la es camiseta la de banda Griezmann. sonora en casi todas las casas cuando se redacta la carta a los Reyes Magos. Como digo, sigue por aquí Isabel Pacheco porque es importante decirle a Melchor, a Gaspar y a Baltasar que si tienen muchas peticiones como esta en la carta, que sepan que por muy magos que sean, los precios están por las nubes. Sí, no es muy económico, pero bueno, al final una camiseta es un regalo que siempre suele estar en la carta de casi todos los niños de España y del mundo. Y desde Carrusel Canalla pues hemos querido repasar un poco cómo está el precio de la camiseta de los 20 equipos de la Liga. Para eso hemos consultado las páginas web de cada uno de los equipos y matizar que, por ejemplo, la de la Real Sociedad no hemos podido comprobar cuánto cuesta la camiseta de niño porque no nos dejaba, no sé si es que porque estaba agotada, pero al meternos en la web no nos dejaba. Explicar, hemos consultado la camiseta de niño. Una camiseta básica. ¿Qué quiere decir básica? Sin dorsal, sin nombre, sin ningún tipo de parche de Champions, de Liga, que esto siempre encarece más los precios, Antón. Y si te parece, vamos a repasar un poco cómo está el tema de las camisetas. A ver, la más cara. ¿Tú cuál dirías que es? Yo diría la del Barça. Pues no, la del Sevilla, que cuesta 80 euros. Cuesta la camiseta del Sevilla para un niño entre 4 y 14 años. Es cierto que te has quedado muy cerquita porque la del Barça cuesta 79,99, el mismo precio que la del Mallorca. La del Atlético de Madrid también está muy cerquita, 79,95, mismo precio que la del Betis. O sea que la primera, todas 80, pero por ser justos con 80, todo, número redondo. Vale, el Sevilla, luego Barça-Mallorca y después Betis-Atlético de Madrid. Correcto. Y luego un dato muy curioso es que seguro que cuando has dicho la del Barça con la más cara también habrás pensado en la del Real Madrid. Correcto. Pues no, la del Real Madrid cuesta 75 euros. ¿Que tampoco es un regalo? No es un regalo, pero llama la atención que, por ejemplo, equipos recién ascendidos como Levante o como Oviedo, la camiseta cueste más. En este caso, 79,95 la del Oviedo y 79 la del Levante. Hablamos de camiseta de niño que posiblemente el año que viene ya no te valgan. No. O sea, que no es una inversión para toda la vida. Yo creo que en la carta de los Reyes Magos del año 2026 puede que aparezca otra camiseta. ¿Y la más barata?
Pues la más barata es la de un equipo Champions, que está siendo revelación esta temporada, que es la del Villarreal, que cuesta 68,90. Que ya es una pasta, pero me parece hasta barata. O sea, que ya es una pasta, que comprarte una camiseta del Villarreal, que el año que viene igual no te vale 68 euros, un regalo no es, pero vamos. Sí, pero si la comparamos con la del Sevilla, que vale 80, no está tan mal. O con la del Mallorca. Si la comparamos con la del Mallorca, vamos, me parece que te sale más rentable tener 4 años y ser del Villarreal que ser del Mallorca, ahora mismo, en cuanto al precio de la camiseta. Y luego otra camiseta muy económica también, Antón, dentro de lo que consideremos económico, ¿Sí? es la de otro equipo que yo diría que sí que está siendo el revelación de esta temporada, que es la del Español, que cuesta 69,95. Sí, comparado con el resto de precios, es que en una camiseta de niño 10 euros se nota bastante. Y si tienes 2 hijos, 2 hijas, 3 y hacen la carta, pues la broma a Melchor, Gaspar y Baltasar pues le sale importante. Claro, no sé si tú en tu caso cuando eras pequeño, pero yo cuando me pedía la camiseta, por ejemplo, me pedía con el nombre de un jugador. Sí. Que en este caso encarece más el precio, entre 15 y 20 euros, o sea, que esto es una camiseta pelada y mondada. Y, por ejemplo, ¿cuesta lo mismo una camiseta de niño que un kit? Eso que viene camiseta, pantalón y medias. No, los kits suelen ser más económicos. Aquí también matizar que todos los equipos no ofrecen esta opción de kit, de esa cajita con camiseta, pantalón y medias. Por ejemplo, el kit más económico es del Villarreal, de nuevo, que vale 61 euros. Aquí tampoco, sin nombre, sin número, simplemente la camiseta. El kit, por ejemplo, del Atlético de Madrid cuesta 65 euros y el del Real Madrid, atento, 110. El kit. Tómatelo calentito. Mejor pedirte la camiseta, sí. La camiseta sola, ¿no? ¿Y de bebé? Pues de bebé, si tú decías que de niño de una temporada a otra ya no te sirve porque el niño crece, imagínate de bebé. No, esa no te vale, seguro. Que esa de un mes a otro ya el niño te ha crecido un poco. Ha cambiado completamente. Pues mira, el kit del Barça de bebé vale 64,99. El del Madrid vale 60 euros, el del Atlético de Madrid 64,95 y el del Athletic de Bilbao 55 euros. Es verdad, y lo digo como padre, que este me importa un poco menos porque es un regalo más para el padre que para el niño. O sea, en este caso el kit de bebé lo regalas para ti, porque quieres que el niño vaya vestido de tu equipo. Entonces, ya que quieres darte un capricho, pues te dejas la pasta. Me preocupa más cuando tienes 8 años, 9 años y empieza la presión de la radio, de la tele, de las redes, cómprate la camiseta, la pides a los Reyes y no hay para todos. Pero bueno, que el que se porte bien y tenga suerte, que en su carta esté bien ubicado, pues puede que le llegue una camiseta. Y para cerrar, me llama la atención que están bastante de moda las camisetas retro, que también cuestan una pasta. Sí, yo creo que diría que es casi imposible darte un paseo nosotros por aquí, por ejemplo, por la Gran Vía y no ver algún chico, chica, adulto o adulta con una camiseta, no sé, por ejemplo, de Kaká del Milán, de Ronaldinho del Barça, de Raúl del Real Madrid, esas camisetas vintage, ¿no?, de otras temporadas y que se han puesto muy, muy de moda. Pues desde el Canalla hemos hablado con Gonzalo Pérez, que es dueño de Camiclásica, una tienda de camisetas retro cerquita de aquí en Tribunal, y esto nos decía él sobre cuándo empezó este boom realmente de las camisetas retro. Esto que tú que me comentas del boom de camisetas retro, yo te diría que viene como de unos 5 años para acá. Sí que es verdad que se ha acrecentado desde mediados del 23, te diría yo, es cuando más se notó y ha ido subiendo la cosa. Ahora la verdad que estamos en un punto súper alto de fiebre, de gente que las busca. Punto súper alto. Yo, por ejemplo, si tuviera que pedirme una... Yo, por ejemplo, una del Cádiz, venga, me pediría yo. Yo una de Bellakov, por ejemplo, con el 10. Pero vamos, que no me la pediría. No la apuntarías a la carta, ¿no? No la pondría. Es que aparte me parece que son réplicas. O sea, son imitaciones ni siquiera jugaron con ellas. Bueno. No me sí. convence. Tú no la pondrías en tu carta. Pero bueno, que ya queda claro. Para Melchor, para Gaspar y para Baltasar, ya queda claro los precios y para las diferentes cartas que han sonado en este tramo de larguero, que sepan los que piden las camisetas que hay mucha petición y que los precios están por las nubes. Isabel, muchas gracias. Gracias a ti, Antón. Más o menos a esta hora, ayer, estaban en la antena del larguero Yago de Vega, Javois y Ramón Besa. Y durante un buen rato estuvieron debatiendo de un tema que ha estado en las mesas de Nochebuena y Navidad en muchas familias de España. ¿Qué ha pasado entre Alcaraz y Ferrero? ¿Qué ha pasado entre el mejor tenista del mundo en la actualidad, español, y un entrenador que no es un entrenador cualquiera porque es un icono de nuestro deporte? Ese golpe de Ferrero en la primera Copa Davis, ese Ferrero ganando Roland Garros, ese Ferrero liderando el tenis mundial, era un deportista muy querido en España. Es imposible olvidar aquello cuando vemos un conflicto entre el que ahora es ídolo
y el que lo fue antes. Y como digo, Javois, Besa y Yago de Vega estuvieron hablando de la entrevista que le hizo esta semana a Juan Carlos Ferrero en El País a Alejandro Ziriza. En esa entrevista dice mucho Ferrero, con palabras importantes, y dice mucho con lo que no explica, con silencios, con respuestas que prefiere no dar, con preguntas que abiertamente prefiere esquivar, y es que no queda del todo claro qué ha ocurrido entre el entorno de Alcaraz y Juan Carlos Ferrero. Esa entrevista la realiza en El País Alejandro Ziriza. Hola Ziriza, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Que tienes la suerte de recorrer el mundo siguiendo los mejores torneos y que por tanto sigues de cerca la carrera de Alcaraz, que si no recuerdo mal, ya entrevistaste a Alcaraz cuando era una estrella emergente, cuando no podíamos imaginarnos que iba a ser un ganador de tantos Grand Slam en tan poco tiempo en la academia de Ferrero en la Comunidad Valenciana. Y te quería preguntar, ¿cómo viste a Juan Carlos, tú que le conoces, el otro día en la entrevista? A Juan Carlos lo que vi, lo que percibí el otro día charlando con él, bueno, sobre todo yo creo que fue resignación, una mezcla de, como bien decía él mismo, pena, más que pena yo creo que incluso tristeza, y sobre todo también resignación, porque, bueno, desde luego yo creo que es un final deseado para todas las partes seguramente, bueno, o quizá un poquito más abrupto de lo que esperábamos, y le percibí eso. Él decía que no estaba exactamente dolido, pero yo sí que percibí algo de dolor y sobre todo eso, mucha resignación y ese sentimiento de tristeza de que es derivado de cuando algo bueno termina, ¿no? Yo te leo mucho, no te voy a engañar, sigo el circuito y leo tus crónicas y tus entrevistas, y leyendo a más gente que estáis todo el rato encima del torneo, a Nacho Albarrán en el AS, a Fullana, a Tornadijo en la cadena SER, a más compañeros de medios, noto que no tenía la noticia, que no sabíais que esto iba a ocurrir, pero que tampoco os sorprende. Igual estoy equivocado, pero noto que algo había que os hacía pensar que no iba todo tan bonito como el gran público podíamos pensar. Sí, efectivamente. A mí lo que me ha sorprendido fundamentalmente es el timing, ¿no? Sobre todo que por el hecho de que Carlos viene de hacer su mejor temporada con 8 títulos, 71 victorias, digamos que ha alcanzado por fin esa regularidad y esa consistencia en la que él insiste y que tanto ansiaba, y claro, de repente nos ha pillado un poco a contrapié, con lo cual sí, la verdad es que no deja de ser sorprendente el timing, pero no así tanto la noticia en sí, por el mero hecho de que, bueno, principalmente porque siempre idealizamos mucho las relaciones profesionales en el deporte y en el tenis, y esto es como es, sabemos cómo va, todo puede acabar de la noche a la mañana. Y segundo, porque desde hace un tiempo, bueno, ya había un poquito de run entre bastidores, bueno, y no hay más que ver un poco la evolución un poco de la relación a diario. Con esto no estoy diciendo ni mucho menos que Carlos y Juan Carlos tengan una mala relación, al revés, considero que es una relación buena, pero profesionalmente también al mismo tiempo hay un desgaste lógico de, pues bueno, no ya solo de ellos dos, sino del propio equipo. Al final hay que recordar que el tenis es un deporte que exige de estar todo el rato juntos, reunidos por todas partes del mundo, y eso al final, pues bueno, tiene un efecto. Y bueno, desde luego que creo que en este caso también el documental por el que le preguntaba en la entrevista a Juan Carlos, creo que también ofreció una serie de indicios donde se ponía muy de relieve, se ponía de manifiesto que existen unas diferencias importantes, ¿no?, a la hora de acometer o de interpretar determinadas situaciones de la carrera de Carlos, ¿no? Y bueno, yo creo que en ese sentido a mí particularmente no me ha sorprendido el timing, pero no así el desenlace. A la gente que no seguimos el tenis, que lo vemos como aficionados, nos llamó la atención, por ejemplo, en este documental que se emitiera la parte de Ferrero. Era como que era un choque, como que el documental iba por un lado, hasta la forma de titularlo a mi manera, y que sin embargo la línea de Ferrero era como antagónica a lo que pensaba Alcaraz e imagino su familia. Comentabas que a lo mejor una de las primeras brechas se pudo ver a nivel mundial ahí, en esa diferencia de criterio que se visibilizaba mucho en el documental. Sí, yo creo que en ese sentido Carlos es como las nuevas figuras de hoy día, ¿no? Que al final, lejos de esconder o de edulcorar las cosas, hacen todo lo contrario, que es enseñar prácticamente el paso a paso o su día a día a ojos del mundo, ¿no? Entonces, en este caso, en el documental, la verdad es que sí, la subtrama de Ferrero, digámoslo así, la línea que sigue Ferrero es completamente antagónica y completamente
inversa pues bueno, a lo que es al ideario de Carlos, y en este caso no han tenido ningún reparo en hacerlo. De hecho, a mí me consta, porque así ha sido, que bueno, desde el primer momento en el que nace el proyecto, la primera piedra, bueno, es fundamental que sea transparente y que se grabe y se emita lo que hay, sin ningún tipo de aderezo, ni de adorno, ni de edición. Es decir, lo que hay, lo que se ve es lo que hay, y en ese sentido, bueno, Juan Carlos decidió también que fuese así, y la verdad es que sí, es un documental muy, muy revelador. Todos tenemos la sensación de que algo ha pasado. Tú preguntas en la entrevista por temas concretos, como debe ser, por el padre de Alcaraz y su relación con Juan Carlos. Él habla varias veces del equipo. Hay mucha gente alrededor de Alcaraz, como tú dices, que pasa mucho tiempo fuera de casa, que se comparten horas de hotel, de viaje, de concentración entre partido y partido. Pero sí parece, por las respuestas que te da, que si existe un problema, que no lo sé, con el padre, no es solamente con el padre, que hay más de equipo. ¿Lo percibes también tú? Bueno, yo creo que... Bueno, o dice equipo por no decir padre. O sea, no sé con qué sensación te fuiste tú de la entrevista. Yo creo que esto es un todo. O sea, al final el desgaste yo creo que es generalizado, pero es normal y lógico las carreras de los tenistas. Como decíamos antes, eso, son muchísimas horas. Y yo creo que, y muchos días y ya muchos años juntos, y yo creo que es un problema que afecta, digámoslo así, a lo colectivo. Desde luego que entre Carlos y Juan Carlos, pues bueno, las fricciones han ido creciendo, pero son fricciones creo que absolutamente lógicas y que entran dentro de lo normal en una relación diaria de entrenador-jugador. Bueno, Carlos evidentemente no tiene la edad que tenía antes, ya no es un niño, sigue siendo un chico muy joven, pero no olvidemos ya que es un adulto, tiene 22 años. Y yo creo que en ese sentido creo que es una cuestión de un todo y todas las partes intervienen. El asunto del padre, pues efectivamente no debemos olvidar que su padre, Carlos, es un hombre de tenis. O sea, no es simplemente un ejecutivo o alguien que dirija simplemente o que se remita solo a los números, sino que es alguien que también tiene una perspectiva importante de lo que es el apartado más puramente deportivo. Él también tiene incidencia, él también interpreta, él considera que hay cosas que le gustan, otras que no le terminan de convencer. Y bueno, yo desde ese punto de vista creo que ha sido un poco todas las partes al final, pues bueno, de alguna manera se ha erosionado y se ha dado así. ¿Se puede decir que han roto por pasta o no es por pasta? Bueno, Juan Carlos fue muy claro, dijo que no era una cuestión de pasta. También es verdad que también aludía a una serie de diferencias en términos contractuales que obviamente entiendo que son diferencias de corte económico, con lo cual, bueno, evidentemente el apartado económico seguro que ha influido también, desde mi punto de vista, desde mi opinión. Pero yo creo que, como te decía, yo creo que responde un poco más a todo, ¿no? Desde todos los ángulos, desde el deportivo, desde el estratégico, de cómo se plantea la temporada. Creo que me parece que también tiene peso esa presencialidad, ¿no? O esa disminución en la presencialidad de Ferrero en el banquillo, ¿no? A lo largo del año, porque no olvidemos que 8 de los 8 torneos que ha ganado Carlos este año, 4 los ha ganado con Samuel López solo en el banquillo, con lo cual creo que es una historia que admite diferentes interpretaciones y que hay que contemplarla como un todo y desde varios ángulos, no estrictamente desde el económico o del deportivo o de la relación, sino que es un todo. Me encanta cuando le preguntas el hecho de que ni siquiera se han llegado a sentar, que no hay una reunión para ver cómo termina esto. Sí, a mí la verdad es que de todo este caso es una de las cosas, yo fui sincero con Juan Carlos, le dije, oye, esto me ha chocado, verdaderamente me ha chocado porque bueno, teniendo en cuenta un poco la línea y la cordialidad que ha existido en el equipo desde el principio hasta el final, me llamó mucho la atención que ni siquiera fuesen capaces de sentar y decir, vamos a ver qué hacemos con esto, que existiese una voluntad quizá más prolongada, más continuada de arreglar las cosas. Nada, fue muy, muy abrupto. Y desde ese punto de vista me ha llamado poderosamente la atención, sí. Te hago una pregunta desde el respeto al periodista que cuenta el tenis y que, por tanto, tiene relación con el tenista y con el entrenador, con el entorno del tenista y con el entorno del entrenador. Pero parece que el hecho de que Ferrero esté hablando le hace ganar el relato.
O sea, ahora mismo yo me considero parte de la población española que piensa que el bueno es Ferrero. Y puede que lo piense porque escucho a Juan Carlos y sin embargo me sorprende o echo en falta alguna explicación normal, lógica, para que no pensemos que están haciendo algo malo los Alcaraz, que tendrán derecho a decidir el futuro de Carlos y él tendrá derecho a decidir el suyo. Bueno, yo creo que esta historia al final evidentemente genera... Bueno, al final mucho interés y mucha curiosidad, pero no creo que sea tanto una historia de buenos y malos, es simplemente una historia de deporte de élite, de contratos, de enfoque de carrera, con lo cual, bueno, ahora Juan Carlos ha, digámoslo así, abierto el grifo y ha decidido hablar, dar sus explicaciones, que al final, bueno, yo creo que lo demandábamos todo el mundo, ¿no? Desde los periodistas hasta el aficionado, y Carlos de momento mantiene el silencio. Desde mi punto de vista, creo que Carlos así va a ser como mínimo hasta que vaya a Australia, obviamente. Incluso en Australia yo creo que él va a tener la voluntad o la idea de aislarse lo máximo posible. Evidentemente en las ruedas de prensa se le va a preguntar de manera reiterada por ello, pero yo creo que tanto Carlos como por supuesto su entorno, sobre todo conociendo a su familia y especialmente a su padre, que es un hombre muy discreto y al que no le gusta el conflicto, ni mucho menos que se vea, que sea a ojos del público, yo creo que van a mantener una línea de discreción. Y no sé si alguien ha ganado o ha perdido, o si esto es de buenos y malos, pero desde luego que el desenlace es un impacto, un punto de giro trascendental en la carrera de Carlos. También has contado para los lectores del País gran parte de la carrera de Nadal. ¿Crees que hay algún paralelismo de cuando dejó de entrenarle su tío Toni, que también era una persona muy querida por la afición española, que parecía una figura, aparte de familiar, pero como muy técnico, un entrenador que le venía bien a Rafa? Y sin embargo se quedó con él, vamos a llamarlo con el resto del equipo, que era más sistema empresarial, con los Carlos Costa, con los Benito Pérez Barbadillo. Ahora parece que pasa lo mismo con Alcaraz. Se queda Albert Molina, se queda evidentemente su padre, el resto de gente que le está llevando la carrera. ¿Ves algún paralelismo entre la figura de Toni con Rafa y de Juan Carlos con Carlos y la forma en la que los caminos se separan? No, yo particularmente no, creo que son casos absolutamente independientes por varias razones. Para empezar, por el hecho de que se producen en momentos de la carrera de cada uno muy diferentes, porque recordemos que Rafa decide hacer el cambio, la sustitución de Toni, cuando ya viene entrada la treintena, y con la transición de Moya. En este caso Carlos todavía, digámoslo así, como no voy a decir que está empezando, pero prácticamente, y yo creo que son muy diferentes. Luego Toni, la trascendencia que tiene sobre Rafa, si bien la de Juan Carlos es importantísima, la de Toni ya es todavía, yo creo que superior, ¿no? Por el nexo que existe emocional, familiar, y por el hecho de que le formó a Rafa incluso desde que tenía 3, 4, 5 añitos. Lo de Carlos es diferente, es verdad que Ferrero le coge muy pronto cuando es un adolescente, pero no creo que haya demasiados excesivos guiños entre un caso y otro. Creo que son muy distintos, la verdad. Y te hago la última. ¿Cómo crees que puede afectar esto a la temporada de Carlos? Hablabas de Australia, que es el primer gran reto. No sé cómo puede afectar el hecho de cambiar de entrenador y de cómo ha sido mediáticamente el ruido de que ya no sea su técnico Juan Carlos Ferrero. Pues a mí la verdad es que me cuesta pensar que no le vaya a afectar en Australia. En Australia, como quien dice, queda 4 días para empezar. Creo que se va a hablar en Australia, en Melbourne, se va a hablar más de este episodio que de lo puramente competitivo, con lo cual yo creo que el impacto inicial va a ser importante. Ahora bien, también Carlos creo que es un tipo con una cabeza muy fuerte, que desde luego, como todas, es permeable, pero ha aprendido mucho a blindarse del exterior. Lo ha demostrado en varios puntos, donde ha tenido pequeñas crisis a lo largo de su carrera, de su todavía corta carrera. Pero ya veremos, ojalá le vaya lo mejor posible. Se habla mucho de que le puede impactar en negativo. Desde luego yo creo que el conocimiento del trabajo que ha hecho Ferrero es impecable, pero vamos a ver qué tal lo hace con Samuel. Samuel López le conoce muy bien, perfectamente a Carlos. Es otro tipo de perfil, un perfil quizá más conciliador, digámoslo así, que Juan Carlos quizá hacía más de poli malo, ¿no? En este duopolio que había ahora mismo, en este tándem. Ahora vamos a ver por dónde salen los tiros, pero yo creo que tienen buen rollo y
y por qué no pensar en que Carlos pueda sostener el ritmo. Ahora bien, en Australia creo que va a ser complicado. Se ha añadido, digámoslo así, un extra de presión repentino que antes no existía, y eso vamos a ver qué tal lo gestiona la cabeza de Carlos. Estaremos como siempre pendientes de lo que haga Carlos Alcaraz y leeremos las crónicas de este Open de Australia de Alejandro Ciriza en El País. Alejandro, muchas gracias y feliz año nuevo. Un placer, Antón. Un abrazo fuerte. Buenas noches. Buenas noches. En el Alto del Naranco yo creo que nunca había visto tanta gente en las cunetas para presenciar una etapa de la Vuelta a España. Incluso yo diría que salvo Alpe d'Huez, pues casi pues no ha habido tanto público en una etapa. La verdad es que por descontado que recuerda cualquiera de las jornadas gloriosas del Tour de Francia, la cantidad de gente que hay presenciando hoy la subida al Naranco en Oviedo. Pero en cualquier caso la ventaja de Rominger va a ser suficiente para adjudicarse su tercera victoria en la Vuelta Ciclista a España. Quería Juan Fernández que el Club Cajastur consiguiera ganar en Asturias una de las jornadas de la Vuelta. Esto que escuchan es la mítica voz de Pedro González en Televisión Española contándonos la etapa de la Vuelta a España del 93 que terminaba en Oviedo, en el Alto del Naranco. Dice Eneco Carrillo en su libro Identidad Clash que no había redes para seguir lo que pasaba en carrera, ni móviles para ver en pantalla el avance del pelotón, que los que estaban en las faldas podían entrar en restaurantes como Casa Lobato para ver la retransmisión, pero los que habían elegido la cumbre como lugar de animación tenían que recurrir, como dice Jerónimo Granda, a una radio piquiñina para escuchar en los boletines horarios primero y en la retransmisión íntegra de los últimos kilómetros después lo que estaba ocurriendo a unos kilómetros más al sur de donde se encontraban. Como digo, este libro, Identidad Clash, viene a recordar lo que fueron los años del Clash, un equipo que tenía como gran estrella a Rominger, que ganó 2 veces la Vuelta a España con ese maillot, que fue segundo en el podio del Tour de Francia después de Miguel Indurain en París y que hizo que, igual que años más tarde, Euskadi se vistiera de naranja con el Euskaltel durante una etapa importante de los años 90. En Asturias la gente era del Clash. Eneco Carrillo, buenas noches. Buenas noches, Antón. Pues sí, la gente hinchaba por Rominger, ¿no? Como solemos decir en vez de por Indurain. Fíjate que somos muy de los nuestros, muy de Nadal, muy de Alcaraz, muy por supuesto de Miguel Indurain, pero cuando pasa esto en un territorio te haces del equipo y no del corredor. Y es verdad, ¿no?, que en esa parte de España, en Asturias, durante principios de los 90 principalmente, con Rominger como gran escaparate, la gente apoyaba al suizo y no al español. Pues sí, y mira que era todo Miguel Indurain, que no era cualquiera. Pero como me decía mucha gente, o sea, si al final celebramos el gol de la Catus contra el Génova o los goles de Lidiakov, ¿no?, que venían de más allá de los Pirineos, ¿por qué no vamos a celebrar las victorias de un suizo que al fin y al cabo corría en el equipo de casa? Pues bueno, es lo que pasó en esa época. Primero la Vuelta contra Perico y Montoya y Zule, y luego, pues bueno, en el Tour de Francia con Miguel Indurain. La verdad que para los oyentes más jóvenes, la gente que no recuerda aquella época de principios de los 90, una de las fotos que publica Eneco en el libro es emotiva. Es ver a Miguel Indurain de amarillo en el podio de París y a su lado Rominger, segundo en el Tour de Francia, con el maillot lunares de mejor corredor de la montaña, y claramente se lee Clash Cajastur en la gorra de Rominger. Parece impensable, ¿no?, con el tiempo que atraviesa ahora el ciclismo español, que un equipo de España, concretamente de Asturias, estuviera tan arriba en el ciclismo mundial. Y es impensable, ahora mismo, yo no digo nunca imposible porque nunca puedes decir que nada hay imposible, pero vamos, muy improbable que se vuelva a repetir algo como lo del Clash. Además, un equipo que nace de la propia central lechera asturiana, de la fábrica, con los hijos de los corredores, cómo evolucionan, o sea, los hijos de los trabajadores y socios de la central, cómo va evolucionando este equipo, cómo llega el Tarangu en aficionados para seguir haciéndoles crecer, cómo pasan a profesionales. Y luego, bueno, ya la historia que todos conocemos, ¿no? Las 3 vueltas, aunque la tercera es compartiendo siglas como AP y ya sin Cajastur. El segundo puesto en el Giro, en el Tour, con el maillot de la montaña, unas cuantas etapas, luego el récord de la hora que lo bate y lo vuelve a batir. Vamos, o sea, tener eso
ya no te digo en Asturias, y de esta manera tan bonita como surgió el Clash. Tenemos a Movistar, el único equipo que hay ahora mismo en el UCI Pro Tour, y es impensable ver vibrar a la gente, identitariamente la gente, con un equipo como fue el Clash, ¿no? El libro es súper recomendable, no porque esté Nico en directo en el programa, pero Hoja de Lata hace buena literatura. Hemos leído los libros de Nacho Azparren, de Rafa Quirós, un montón de libros que nos evocan buenos recuerdos y que nos traen a la mano buena literatura. Pero por ir un poco por orden, no destripamos el libro, pero para que la gente lo conozca y lo compre. Lo comentabas tú en la respuesta. Es un club que nace de los trabajadores de la central lechera, que incluso tuvieron que discutir entre ellos quién se atrevía y le decía al patrón que invirtiera dinero en el equipo ciclista para sus hijos. Sí, así fue. Yo, pues, esto llevarían tiempo mascándolo, ¿no? Y bueno, finalmente estaban ahí a ver quién se atreve a subir, a hablar con Jesús Sáenz de Miera, que era entonces el presidente de la central lechera asturiana y fundador. Y bueno, le tocó al final a Román Pintado, cuyos hijos están los dos de auxiliares ahora mismo en el Movistar. Le tocó a él subir y decirle, oye, mira, que queremos hacer aquí un equipo para los chavales, para que para que puedan hacer deporte. Y Jesús le respondió que, bueno, mira, el año pasado dejó de haber el equipo de empresas, con ese dinero, si os vale, adelante. Y bueno, se conoce que les valió. Y de aquello nació un club que permitió a muchos chicos de Asturias andar en bicicleta, ser ciclistas, y que terminó con esta etapa que recordábamos en el Sonido de Televisión Española, con Asturias, como tú dices en el capítulo, echada a la calle, entre puentes, festivos, gente que piró y el día y la hora, con media Asturias en las faldas del Naranco, para que no le faltara un ánimo de aliento a Rominger y consiguiera dar el golpe definitivo, aunque ya estaba de amarillo, en esa Vuelta a España. Definitivo, porque luego, tal y como discurrió la crono de Santiago 2 días después, fue clave, ¿no?, esa etapa del Naranco. Pero sí, es que lo que dices, o sea, estaba media Asturias, o gran parte de Asturias estaban las faldas de Naranco. Lo decían antes en el audio que compartía Ramón Pizarro y Pedro González, que nunca habían visto una cosa igual, salvo en alguna etapa igual de Alpe d'Huez. Yo hablando con los protagonistas, bueno, Rominger me decía que iba muy metido en carrera, que tampoco era del todo consciente, pero Alejandro Torralbo, otros ciclistas que iban por detrás, decíamos, o sea, no hemos visto tal cantidad de gente en la vida. Y también veo algo que es muy difícil que se vuelva a repetir en una Vuelta a España, ya no te digo en territorio asturiano, ¿no? Que tanta gente, decenas de miles de personas, que había un pasillo que lo justo pasaba Rominger y el resto de corredores, todo el mundo que estaba en la ladera, además, que luego los coches para poder bajar, pues tardaron no sé cuántas horas, pero porque no podían pasar por la gente. Era una manifestación de gente bajando del Naranco, y que son 4 kilómetros. Tú lo conoces, no es un Galibier, no es un Tourmalet, que tienen un montón de kilómetros. Es un puertito pequeño, pero que se juntó ahí tal cantidad de gente, y tal fue la pasión que, oye, tuve que elegir la foto de ese día para ponerla en portada, porque creo que fue el momento álgido, ¿no?, de lo que fue el equipo Clash. La foto de portada es preciosa, con Rominger con su bicicleta dorsal número 1 subiendo el Naranco, ya de amarillo, ya con el logotipo del Xacobeo, que era el año que patrocinaba la Vuelta a España, y con una bandera de Asturias justo encima de la cabeza de Rominger, al pasar con su gorra del Clash Cajas Tour por delante de una cantidad de personas que querían ver la etapa. Destacas en el libro también el papel que tenía en aquella época la radio, ¿no? Ese fuego cruzado de los Javier Ares en Antena 3, de La Morena aquí en la SER, de José María García en la COPE, que le daban todavía un poco más de chicha a lo que era el ciclismo. Sí, o sea, es que vivimos esos primeros años de los 90. Estabais en las ondas, vamos, con el cuchillo entre los dientes, a ver quién es el primero en llevarse al ganador de la etapa para poder entrevistarlo, para tener las primeras declaraciones de él, para el fuego cruzado que había, como dices, entre unos y otros, y sobre todo lo que es de La Morena y García, ¿no?, con Javier Ares también metiéndose por el medio. Fueron años
oye, que lo que es digamos el sensacionalismo también, o el amarillismo, si lo quieres llamar, pues eso era más leña al fuego y te hacía pues igual estar más pendiente, ¿no?, de la radio, aunque sea para escuchar las batallas, pero sí que creo que había una radio de tal calidad, un periodismo de tal calidad en esos años que era muy bonito y vivirlo así. Ahora es que tenemos la información como a tiempo real, demasiado rápido, y que está muy bien, evidentemente, ¿no? Pero antes tenía su romanticismo, ¿no? El estar ahí pendiente, esperando lo que decías antes, el boletín horario para ver cómo venían. Tenía su cosa, tenía su aquello. Cuenta, en alguna entrevista ha contado Álvaro González de Galdeano, que él se escapaba en las etapas cerca de los boletines informativos de la radio para que dijeran su nombre en el boletín informativo y en su casa le escucharan. Sí que es verdad que el ciclismo, la radio y la prensa escrita, las crónicas del Tour del equipo o las crónicas de la Gacheta en el Giro le daban una heroica al ciclismo que con el paso del tiempo se mantiene. Te quería hacer dos preguntas más relativas al libro. Haces un paralelismo bastante bonito entre la victoria de Rominger en el Naranco y la que había ocurrido casi 20 años atrás con el Tarangu, que es el ciclista asturiano más importante, uno de los grandes rivales de Merckx, si no me corriges, en la historia, y que encima luego fue uno de los primeros creadores, ¿no?, arquitectos de este class, que tienen dos paralelismos bastante claros en carrera, esa victoria de Rominger en el Naranco y la que había tenido en los 70 Tarangu. Es que fue muy similar también, muy similar. El Tarangu, hay que decir a los más jóvenes y a los no tan jóvenes igual también, que son de fuera de Asturias, en Asturias es Dios. O sea, mira que Samu Sánchez luego es campeón olímpico, que bueno, Chechu también tiene sus victorias, pero lo del Tarangu es algo, además la forma de ser que tenía él, pues hacía que te atrajera más, ¿no? Y es que es muy parecido. O sea, también José Manuel ataca desde lejos. La etapa es parecida, aunque en vez de bajar la cobertoria venían por Pajares. Se planta en el Naranco contra un rival que en este caso, en vez de dos suizos, eran dos españoles, como era Luis Ocaña. Y también, o sea, la cantidad de gente que había ese día también en el Naranco es no tan grande como la del 93, pero sí bastante abundante. Y también, mirando el capítulo negativo, que en el 93 también hubo algún episodio contra la ONCE, contra Manolo Saiz, más que con Zule, la cosa iba más con Manolo, sí que se le pitó y se le dijo alguna cosa a Luis Ocaña, que al día siguiente tuvo que salir el Tarangu en la salida de Oviedo, pues a decir por megafonía que oye, que eso no es así, que es el rival, pero que había que respetar y tal, pero sí que tiene muchas cosas de similitud, como dos ídolos de la afición asturiana pues sentencian igual la vuelta en esa cima, ¿no?, del Naranco. Has mencionado a Samuel Sánchez, oro olímpico en Pekín, que es el que hace el prólogo del libro. Leyendo el prólogo de Samuel nos damos cuenta, ¿no?, de lo importante que han sido clubes como el CLAS para el ciclismo. Hablamos del CLAS porque tu libro se centra en él, pero ocurre en más deportes y en más puntos de España, ¿no? Lo importante de tener un referente en una región, en un deporte muy concreto, que permita tirar para arriba a un montón de deportistas, de gente que vive alrededor de ese deporte, que no sea un sueño, ¿no?, que pueda haber más CLAS en el ciclismo y en otros deportes en más puntos de España. Pues sí, y dentro del CLAS no solo el caso de Samu, que bueno, él se crió al lado de la nave, ¿no?, y se hizo ciclista gracias al CLAS. También me lo comentaba Chechu Rubiera, que él también es ciclista gracias al CLAS y que su espinita la tiene clavada de no haber corrido nunca en el equipo, porque él iba pasando de categoría y conforme ponte que pasara de infantil a cadete, el equipo cadete del CLAS desaparecía. Entonces nunca tuvo la oportunidad, Chechu, de correr en el CLAS, pero sí es lo que dices, al final tienes que tener un referente para todo. No sé, pues cuando ganó, bueno, todo lo que hubo en España de nuevas generaciones de ciclistas, pues gracias a Indurain, a Perico, al CLAS en Asturias, cuánta gente se habrá hecho, habrá empezado a jugar a baloncesto, pues cuando los oros en el Mundial de la selección de Gasol y compañía. Es importante tener un referente, es importante que haya un campeón para
para que los chavales se acerquen. Oye, que sí, que el fútbol está muy bien, que todos nos gusta el fútbol, pero que haya otros deportes que sepan que hay otros deportes en los que también, pues oye, se pueden hacer cosas grandes, se puede sobre todo divertirse, que es lo que tienen que hacer los chavales, y se acerquen y empiecen a practicar, pues en este caso ciclismo, o llámalo baloncesto, balonmano, el que quieras poner, ¿no? Como periodista, considero que es difícil escribir de algo que no viviste en directo. Digo esto para preguntarte, que es el motivo principal de la llamada, ¿qué hacía un chico como tú en un sitio como ese? O sea, ¿qué hacía Eneco Carrillo en Futuroscope el día que solo le importaba lo que estaba ocurriendo en el Naranco? El día que se estaba liando, sí. Pues me tocó tenía entonces 14 años, estaba en octavo curso y de GB, y lo típico, pues el viaje de estudios con el colegio. Claro, pues porque esto, la Vuelta a España en aquella época era en mayo. Para los oyentes que ahora la ubiquen en septiembre, esto era ya el 15 de mayo. Esto fue el 14, concretamente el 14 de mayo, cuando se disputa la etapa del Naranco. Entonces, claro, estábamos en Futuroscope, en el parque temático de futurista que hay. ¿Sí? Y claro, al día siguiente nos tocaba ir a Burdeos. Claro, lo que decías antes, no había ni internet, ni móviles. Ya los francos al final del viaje, que ya estábamos de vuelta, por los francos que teníamos en el bolsillo, eran los justitos para llamar a casa desde una cabina. Y joder, al día siguiente, compañero de la RPA, Miguel Fernández, muy amigo mío desde la infancia, y yo nos recorrimos Burdeos buscando un kiosco de prensa para ver si encontrábamos algún periódico que nos dijera algo, que nos enteráramos porque estábamos pendientes. O sea, 2 días antes habíamos llamado a ver quién había ganado en los lagos y tal, ¿no? Pues, y vimos un kiosco, por fin, en el que vemos a Alex Zules salir de las flogues que decía él, ¿no? Y suelo con electricidad, que cuando se cayó bajando la cobertoria, vimos la foto de Zul en el suelo, pero claro, también Miguel y yo, de francés, lo mismo que de chino mandarín. Entiendo, sí. Entonces vimos algo así como Roaming et Vincecure, no sé qué, debimos ganar. Y no fue hasta ya el día siguiente, ya en España, que te cuentan de que había ganado, pero todavía no éramos conscientes de la que se había liado en el Naranco. También sirve el libro para recordar eso, que no siempre hemos tenido redes sociales, que no siempre hemos tenido streaming en el teléfono, y que antes había que escuchar la radio sí o sí, o había que llamar a casa cuando estabas fuera para que alguien de tu familia, que te quería mucho, te contara cómo quedó tu equipo o quién ganó la etapa en el Naranco. Como resume el libro en la contraportada, a medio camino entre la crónica deportiva y la memoria emocional, Eneco Carrillo Caminos reconstruye con rigor y cercanía la historia del Clash, echando mano de las fuentes y de medio centenar de entrevistas. Un libro que va mucho más allá del ciclismo, un retrato del poder de lo colectivo y del arraigo. Pues que sepas que me está encantando el libro, Eneco, que creo que hace falta que alguien escriba estas cosas para que no nos olvidemos y para que la gente que no lo conozca tenga posibilidad de vivirlo, y que tengas mucha suerte, que se venda mucho, que para algo se pone esto a la venta. Pues nada, muchas gracias a ti, Antón, por dejarme este espacio para poder hablar de identidad Clash, por tener también espacio, que hay pocos. Yo participo en un podcast a la cola del pelotón de ciclismo, pero hay pocos espacios. Al fin y al cabo, el fútbol manda, el fútbol está... Pero que haya espacios que se hable de ciclismo y así podamos escribir de ciclismo y que la gente se entere, ¿no? Un poquito de este deporte que tanto nos gusta y que tanto nos enganchó en aquellos años 90. Tal cual, de la colección Silveira, de Hoja de Lata, este libro, Identidad Clash, Eneco Carrillo Caminos. Buenas noches, feliz año y gracias por estar en la cadena SER. Buenas noches, feliz año a vosotros también. Héctor González, buenas noches. Aquí estamos de nuevo, Antonio. Era casi un reportaje sobre rivalidad y no sé qué te va a quedar. Yo te lanzo la pregunta, ¿cuál es la mejor San Silvestre de España? Yo creo que todo el mundo dirá la suya, porque ya es muy común que en cada rincón de España tengamos una San Silvestre en estos días. Es una de las mayores expresiones populares de deporte que tenemos en nuestro país, que muchos asociamos al día 31, pero que en realidad llevan días celebrándose. Sin ir más lejos, hoy hemos tenido San Silvestres en Alcira, en Valencia, en Badajoz, Ceuta, Tarifa, Astillero en Cantabria, Belmonte, Cuenca, Móstoles, Madrid, Cellín, Albacete, Nerja, Málaga, Yecla, Murcia, y así podríamos seguir. Se corre
corre por hacer deporte, por pasar un buen rato con amigos y familia, pero también por motivos solidarios. Parte de las inscripciones siempre van destinadas a ayudar a quien más lo necesita. Hoy, por ejemplo, en San Sebastián de los Reyes se ha corrido por Alex, un niño con parálisis cerebral. En Torrelavega se recogieron kilos y kilos de alimentos. En Alicante el dinero ha ido destinado a un equipo en silla de ruedas de la ciudad. O en Almería para una asociación que ayuda a personas con Asperger. También muchos corredores se disfrazan, es la parte divertida, de Papá Noel, con pelucas, todo tipo de colorido. Y hay San Silvestres como la de Cádiz que premian también a los mejores disfraces para ir calentando motores con los que se les viene las próximas semanas. Y dentro del buen rollo, pues siempre hay lugar para las reivindicaciones. Para la de hoy en Salamanca, por ejemplo, profesores de la universidad han corrido con una careta con una nariz de Pinocho para protestar contra la gestión del actual rector. La base de cualquier San Silvestre es la participación popular, eso es indudable, pero también hay atletas que se animan a despedir el año compitiendo. La vallecana, por ejemplo, la ganó en 2005 y en 2006 uno de los más grandes de la historia, Eliud Kipchoge, rey de la maratón, que animábase hace unos años a participar en la prueba. Hi San Silvestre, this is Eliud Kipchoge, world record holder and Olympic marathon champion. 2018 has been a very fruitful year for me. I want to wish all the participants Así animaba Kipchoge a participar después de haber ganado 2 veces en Vallecas. Hoy en León han vencido 2 de nuestros mejores atletas, Fernando Carro y Marta García, con Mariano García o Esther Guerrero también en el podium, y luego también se apuntan personas vinculadas al deporte. Así se despedía Eder Sarabia, el entrenador revelación de la Liga con su Elche, antes de irse de vacaciones. Nosotros, la familia, a la vuelta estamos aquí entrenando ya y ya hace tiempo que ya pedimos el dorsal para San Silvestre. No entendemos ya un 31 de diciembre y los días previos sin San Silvestres en España, pero es en las últimas décadas cuando ha llegado el boom. La primera fue en 1961 en Vizcaya, en Galdacao, una carrera pionera explicada así por su organizador Isidro Roscales. En aquel año empezaba la San Silvestre de Sao Paulo, entonces un par de atletas y de entrenadores de aquí de Galdacao que se juntaban cuando volvían en el tren de Bilbao. Ellos se llamaban los plataformeros porque se solían juntar en la plataforma del tren, en las que estaba detrás de los vagones, y ahí empezaron un poco a maquinar, oye, pues ¿por qué no hacemos como en Sao Paulo? Y se hacía por las inmediaciones de la estación del tren en el barrio de Zuazo de Galdacao, y se iluminaba con antorchas, digamos, porque no había todavía luz eléctrica en aquellas calles. Tiene pues ese carácter, digamos, de pionero. En total, unas 1.000 personas aproximadamente vienen a correr la prueba nuestra, aproximadamente entre todas las categorías. Y emulando a la de Sao Paulo, en el 61 llegó la San Silvestre a nuestro país, en Galdacao, y en el 64 arrancó la vallecana, Antón, que con 42.000 corredores será un año más la más numerosa que tendremos en España. Y que la organiza Last Lap. Saludamos a esta hora a Óscar Villa. Hola Óscar, ¿qué tal? Buenas noches. Hola Antón, ¿qué tal? Buenas noches. Más de 40.000 personas corriendo por las calles de Madrid el día 31. La verdad que ya es una costumbre, pero que me imagino que para vosotros todo un reto. Sí, todo un reto. Ya son 61 años de tradición en Madrid. Es verdad que la National Netherlands San Silvestre Vallecana se ha convertido en algo más de una carrera, es casi un evento social. Y bueno, ya sabéis que se nos acaban las inscripciones pues casi hace un mes que no quedan, y 40.000 atletas en la prueba popular y otros 2.000 en la prueba internacional. Hemos repasado hace unos minutos con Héctor González lo mejor de la San Silvestre en toda España, pero posiblemente la vallecana sea la más mediática. Es prácticamente una maratón, no digo por la distancia, pero sí por lo que mueve, por lo que representa, por lo que significa. Lo hablabas tú ahora en Last Lap. Me imagino que os pedirán dorsales a todas horas porque la gente quiere correr la San Silvestre de Madrid. De todo lo que organiza Last Lap, que es mucho y bueno durante el año, imagino que cada año el 31 de diciembre es un día marcado a rojo en vuestro calendario. Sí, para nosotros es un día marcado, es el evento más grande que hacemos a lo largo del año y hacemos casi 700. Y sí, llevamos 26 años trabajando en la carrera. Imagínate, pues para nosotros no concebimos otra cosa que no sea unas navidades trabajando a tope en la San Silvestre Vallecana. ¿Qué tiene esta carrera? Porque son 40.000 populares, 2.000 en la profesional, y miles de madrileños que salen a la calle a dar recorrido y a animar, que lo tienen casi ya como un evento más. La lotería el 22, no faltará la cabalgata de Reyes, por supuesto, las uvas la noche del 31, pero por la tarde hay que salir a la calle a animar a los corredores. Sí, es una tradición, ya sabes, en Madrid hay más de 250.000 personas, calcula la policía, que salen a animar a los corredores, tanto en la prueba popular como en la internacional, y
bueno, dentro del elenco de corredores internacionales que vienen a correr cada año, que son los mejores del mundo, vuelven todos alucinando con el ambiente que hay en Madrid. Pues bueno, la magia de despedir el año corriendo, de hacerlo por la tarde, de noche, con un Madrid iluminado que está precioso y con una cantidad de público en las calles que lo hace, pues bueno, lo comparan con las etapas míticas del Tour. Imagino que es bonito, ¿no? Que haya en toda España, que cada una tenga su historia, la más antigua, la más importante en cada región, pero ser un poco la bandera de las San Silvestres en toda España es también una responsabilidad para vosotros. Sí, para nosotros como dices, es una responsabilidad y lo que intentamos es que además de ser una San Silvestre consagrada en España, sea también a nivel internacional y una de las mejores carreras que hay de 10 kilómetros también por el nivel de atletas y por la participación en todo el mundo. Destacamos esa parte, somos un programa deportivo, no es solamente la fiesta, sino la cantidad de gente, ¿no? Importante que se quiere inscribir y que cada año os pide, oye, que yo tengo marca, que quiero correr y que quiero ganar en Vallecas. Sí, por suerte no tenemos mucha competencia en fechas después de los crosses que hay de final de año, entonces siempre hemos conseguido tener un elenco de atletas súper importante. Ya la mejor marca que hicieron el año pasado, Aregawi y Kiplimo, que son dos monstruos del atletismo, 26-32, pues demuestra que esta carrera la gente viene a disputarla y a correr todo lo que puede. Parece que es un recorrido favorable, pero tiene un último kilómetro que es muy duro y hacer esas marcas aquí pues es porque hay un nivel bestial. Y el año pasado pues con Marta García, que desde 2008 no teníamos una española en el podium, pues imagínate pues un sueño otra vez volver a recorrer casi 20 años después, que sea una española la que gana la vallecana. Espero no equivocarme porque lo pregunto sin haberlo mirado. ¿Esto sigue yendo del Bernabéu al Campo del Rayo? Esto sigue yendo del Bernabéu al Campo del Rayo, eso es. Conseguimos mantener el recorrido y para nosotros terminar en el Campo del Rayo pues es también un sueño porque se llenan las gradas. Este año es un poquito más complicado porque el Rayo le toca jugar el día 2, con lo cual tenemos que desmontar todo en tiempo récord y dejar el césped en perfecto estado para que puedan jugar ellos, lógicamente, que es un estadio de fútbol. Y la última, no quedan dorsales, pero para toda la gente que escucha la radio en Madrid y cerca de Madrid, que vengan a la calle, ¿no? Que lo vengan a animar, que merece la pena. Los que la hemos vivido, los que la hemos contado en la radio al menos, yo no la he corrido, pero sí que la he seguido en moto contándola en la radio. Es un evento, Óscar, que merece la pena si puedes verlo en directo. Sí, yo ya te he dicho antes, es una tradición. La gente antes, hace 15 años, era desde Ciudad de Barcelona hasta el Estadio de Vallecas. Y ahora ya desde el inicio, es que desde la calle Serrano la gente se vuelca y ya se ha convertido en un evento social. Nosotros decimos que incluso para los que corren son 40.000 historias distintas, cada uno lo hace por un motivo distinto, pero luego además todos estos corredores también se quedan para ver la internacional. Bueno, al final es algo mágico. Óscar Villa, Last Lap, gracias por estar en la cadena SER. Buenas noches. Muchas gracias, Antón, a ti. Un abrazo. Con un villancico navideño de los que le gustan a Yago de Vega, a Gallego, terminamos este último canalla larguero, domingo del año 25. El próximo domingo, 4 de enero, estará aquí Quique Rodríguez para la primera jornada del año. Y lo decíamos en la apertura, no pasa nada porque un fin de semana no haya fútbol. Se hace radio, se cuenta deporte, pero que podemos estar unos días con la familia, con los amigos, solos, leyendo, viajando, trabajando, descansando, recuperándonos en el hospital, en casa, donde te toque, pero que no pasa nada, que lo saben los clubes, lo sabe la liga, que hay baloncesto y lo contamos, que hay deporte y lo contamos, pero que no pasa nada, que aunque se juegue en Inglaterra o en Italia, yo apoyo que la AFE y los jugadores de España quieran tener en Navidades unos días de descanso en el que no estemos todo el rato hablando de un 11 o de un partido. Mañana a las 11:30, atención, Álvaro Benito está aquí para el larguero. Un abrazo, buenas noches. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.